Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. 8:30 de la mañana, aquí estamos ya, en el tiempo de tertulia, tiempo de análisis. Esta mañana con Ángel Luis Monge, el director de La Experiencia. Hola, Javier. ¿Qué tal, Ángel Luis? Pues además hoy inauguramos Tauste, ya solo nos quedan 2 por inaugurar. Ahora, en cuanto acabe, me voy para Tauste, que va a dar... ¿Cuántos kilómetros llevas, Ángel Luis? Pues más que Pedro Sánchez en el Peyota. Y además en mejor compañía, que yo voy con el jefe de estudios, Pedro Cidia, que es también un hombre también en un no da Peugeot, ningún problema. También en un Peugeot es otra marca el coche. Pues... ahí lo dejo. Jesús Morales, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va la mañana? Muy bien, va movida. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Hola, Jesús. Sí, bueno, va movida, supongo que lo dices porque acabamos de conocer hace unos minutos que Carlos Mazón va a comparecer a las 9 de la mañana. Sí, a las 9 un poquito más tarde, pero bueno, dice que a las 9 y ahí a ver si anuncia ya la dimisión y quién lo sustituye. Ya, ¿va a anunciar la dimisión Mazón o no, Jesús? Bueno, en teoría sí, o eso es lo que están contando en el partido, que ya tras las conversaciones de ayer va a anunciarlo hoy y va a decidir si su sustituto es Pérez Llorca o quién es. Pero supuestamente lo va a anunciar en minutos. Ya, con o sin elecciones, por la información que manejáis en 20 minutos. Lo que dicen es sin. Ahora, que puede ocurrir justo lo contrario, pero el anuncio, o sea, lo que están contando es que habría dimisión y que no habría elecciones y que pondrían a un candidato que no sería ahora un presidente, que no sería el candidato para dentro de 2 años. Ya, para no quemarlo, ¿se entiende? Sí, justo eso. ¿Hace bien o no hace bien? Yo opino lo mismo, sí, opino lo mismo que Jesús, tengo la misma intuición, quiero decir que me da la impresión que Carlos Mazón no tiene ya otro remedio que presentar hoy la dimisión por la presión. Lo de la calle, bueno, tiene mucha importancia, muchísima, pero es que, claro, ya definitivamente la presión que ha ejercido el propio Partido Popular sobre él, con un Feijóo que no suele meterse mucho en las decisiones de los líderes regionales, pero en este caso yo creo que ya a partir de lo del funeral de Estado ha sido un punto final, ¿no? Y también comparto la idea con Jesús, que yo creo que no se puede convocar ahora elecciones por parte del Partido Popular, porque Vox yo creo que pegaría un subidón tremendo y no le favorecería al Partido Popular. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace Jesús. Bueno, a las 9 de la mañana intentaremos escuchar en directo aquí en Aragón Radio a Carlos Mazón. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que anuncia y en qué se concreta, en qué se deriva lo que decida Mazón. Ya digo, a las 9 de la mañana. Ahora se incorpora también a la tertulia María López, pero vamos a empezar poniendo la mirada, si os parece, en esto que estábamos comentando ahora con Marta Ríos, con la directora general de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón. Viaje esta semana, Ángel Luis, del Gobierno de Aragón, pero también de la Universidad de Zaragoza, también de las empresas de la logística, de la tecnología, de la construcción, para conocer en Virginia, en la costa este de Estados Unidos, qué es lo que se está haciendo allí con los centros de datos. Sí, bueno, muy interesante todo lo que contaba la directora general, ¿no? Bueno, se decía que Aragón era el Oregón de Europa, ¿no? Porque todo lo que se hacía el paralelismo en que lo que pasa en Oregón se extrapola a todo Estados Unidos y lo que pasa en Aragón, que parecen además con la misma casi terminología semiótica, lo que pasa en Aragón pues se puede extrapolar a todo el territorio nacional. Bueno, pues ahora lo que pretendemos o lo que se pretende por parte del Gobierno de Aragón es ser la nueva Virginia, es decir, un centro nodular de datos y de nube que sirva para todo el sur de Europa, igual que referencia Virginia, y nos lo comentaba la directora general, que prácticamente un 75%, la cifra me ha parecido muy importante, de todo el entramado Internet que funciona por el mundo pasa a través de Virginia, ¿no? Bueno, pues es una oportunidad, lo decía muy bien la directora general, que se trata fundamentalmente de 2 cosas, ¿no? De aprender, porque yo creo que si alguien nos puede enseñar de centro de datos y de nube es el estado de Virginia, y luego ella era cauta en esta impresión, pero yo creo que es una de las finalidades del viaje, porque si no tampoco tiene sentido traernos algún tipo de inversión, algún tipo de anuncio
que ratifique un poco el sentido que tiene el viaje del presidente Azcón. Desde el punto de vista universitario, pues para nosotros es muy importante, ¿no?, que la universidad quede reflejada y esté presente en un viaje tan importante, pues me parece fundamental, y sobre todo además no solamente va la rectora, sino que lo acompaña el vicerrector de Nuevas Tecnologías, Javier Fabra, que es un auténtico crack en estas materias, y yo creo que podemos aportar muchísimo en la universidad. Siempre se nos dice que la universidad estamos un poco al margen de lo que es el mundo, que nos encerramos en nuestras paredes, que no salimos. No. Yo creo que es una buena oportunidad de demostrar que en la universidad estamos presentes, queremos trabajar, queremos aportar y queremos poner nuestro granito de arena en todas estas cuestiones. Jesús. Sí, a ver, ya no es como antes, ¿no?, que igual las inversiones llovían del cielo. La realidad es que ahora hay que ir a buscarlas, y hace bien el presidente de Aragón en salir a buscarlas y en enfocarlas en un tema que claramente es de la actualidad del siglo XXI, ¿no?, en el que estamos ahora, y que puede ser. Virginia, como bien decía Ángel Luis, además es un buen sitio porque es un referente claro. Y aquí un poco también es esperar con qué viene, ¿no?, bajo el brazo, que seguro que viene con algo aparte de con el conocimiento que trasladabais, y que va con la universidad, que eso siempre es bueno. No, y sobre todo yo creo que además hace bien, es decir, hemos visto en los últimos meses, incluso años, que tanto Ayuntamiento de Zaragoza como Gobierno de Aragón tenían una tendencia a ir hacia China, es decir, esas inversiones chinas que han aportado mucho y que son muy importantes sin duda, y que todo suma, pero es verdad que yo creo que hay que mirar también un poco a lo que son nuestras tradiciones, a mirar a Occidente, mirar hacia las democracias, que son más seguras a la hora de una inversión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hacen bien. Por supuesto, Aragón yo creo que haría mal en descartar algún tipo de foco de inversión. Yo creo que tenemos que estar a todo. Me parece que ahí el presidente Azcón hace bien en jugar a dos barajas, ¿no? Pero bien, yo creo que puede ser un viaje provechoso siempre y cuando no solo se aprenda, sino que además venga alguna inversión más. Y si quieres luego comentamos un poco todo lo que supone en coste energético y cómo se va a solucionar todo este tema de los centros de datos, que ese es el tema que queda un poco en el aire, ¿no?, de todo este asunto. Jesús, ibas a decir. Sí, no, que por geopolítica aparte, quiero decir, no podemos jugarlo todo a China, porque bueno, China ahora es un país que quiere ser socio de Europa, que quiere, digamos, expandirse a través de Europa, pero esto puede cambiar, ¿no? Entonces hay dos grandes polos en el mundo, que son China y Estados Unidos. Bien haremos en jugar con los dos si es posible, si nos dejan, ¿no? Si no hay un veto norteamericano por tener tecnología china, que no lo hay, o no con Aragón, entonces más vale que si nos abren las dos vías, que tampoco es muy común que una comunidad lo consiga, Aragón lo está consiguiendo, pues yo eso es una baza que no perdería. María López, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos comentando, y se incorpora María López a la tertulia, estamos comentando el viaje, ¿no?, del Gobierno de Aragón y también de algunas empresas de nuestra comunidad autónoma a Estados Unidos, a Virginia, a la costa este de Estados Unidos, para conocer cómo se está trabajando allí con los centros de datos. Bueno, yo creo que eso siempre es interesante. En este caso concreto, por lo que viene, ¿no?, para Aragón, porque ellos llevan mucho tiempo ya haciéndolo, con lo cual aprender cómo ellos empezaron, cómo lo están haciendo, qué errores se cometieron, porque al final cuando uno empieza un proyecto nuevo es normal que luego con el tiempo haya que modificar cosas, entonces ver cómo podríamos ya directamente en Aragón, años más tarde, ¿no?, empezar a hacerlo. Yo creo que siempre es interesante. Conocer otras culturas a todos los niveles es interesante, y yo creo que es algo que los políticos en general no han estado haciendo, y que en esta legislatura, que tanto el Gobierno de Aragón como distintos ayuntamientos, en concreto por ejemplo el de Zaragoza, estén haciendo viajes para ver otras culturas y cómo se está funcionando, es bueno. Y luego lo que hablabais ahora de estar en contacto con los dos polos mundiales que manejan pues este tipo en este caso de los centros de datos, yo creo que también está bien, porque a veces esas guerras políticas, esas guerras comerciales que en función de cómo estén entre ellos afectan al resto del mundo, pues estará bien con ambos, o ser neutrales, ¿no? Pues es algo positivo, y si no, pues no. Aquí en Europa mismo tenemos el caso de Suiza, que tenemos que ver si como siendo neutral en muchos conflictos le ha ido fenomenal, así que bueno, pues yo creo que será bueno. Sí, sobre todo un poco, yo leí ayer con mucha atención la información que publicó Heraldo,
que me pareció una información estupenda sobre, además muy oportuna, porque ahora se está hablando del viaje, ¿no? Sobre centros de datos, coste energético, sobre energía, que me parece un debate muy importante, ¿no? Es decir, las inversiones que estamos llevando y trayendo aquí a Aragón en este momento, bueno, unas inversiones de 60.000 millones, es que solamente 28.000 millones, fijaros, un tercio, están garantizadas energéticamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un compromiso del Gobierno central con Aragón en este momento. Tiene que haber un compromiso porque esas inversiones, si no están garantizadas energéticamente, van a ser agua de borrajas, porque no se van a cristalizar en nada. Entonces, yo creo que tiene que haber un esfuerzo de diálogo, de consenso, de pacto, para que Aragón pueda traer estas inversiones, porque si no, realmente, lo publicaba ayer muy bien Heraldo, es que se puede quedar en agua de borrajas, ¿no? Sí, Ángel Luis, si quieres un compromiso del Gobierno central en esto, ya puedes esperar, me parece a mí, que no va a llegar, ¿no? El Gobierno central, con el tema energético, está jugando bastante las cartas. Es un tema que, claro, que sabe que las inversiones pueden ir de alguna forma a comunidades. O sea, ellos quieren controlar el flujo inversor en España, y a la vez es real una limitación por parte de Red Eléctrica, que no tiene la infraestructura necesaria, ¿no? Entonces, todas no, pero sí al menos 6 o 7 autonomías sí están planificando inversiones por encima de su capacidad. Aragón es una de ellas, pero no parece que el Gobierno central vaya a tener un gesto. No lo va a tener con Madrid, pero tengo mis dudas de que lo tenga también con Aragón. Entonces, creo que nos va a tocar buscar esas inversiones de más y fiarlo a que con la presión de la propia inversión, Red Eléctrica en su momento, o también con cambios de gobierno o con cambios de ministerios, ¿no? Red Eléctrica acabe cediendo en esto, pero no llegará inmediatamente. Lo que pasa es que esa inversión no tendría que ser con Aragón y Madrid, tendría que ser a nivel nacional, con un cambio y una modernización de toda la red de todo el país. Quiero decir que... Sí, pero bueno, digamos que están con las conexiones por autonomías, que es lo que se aprobó un plan hace menos de 3 meses, ¿no? Puede ser. Y efectivamente son inversiones estatales por parte de Red Eléctrica, pero las conexiones y lo que asigna cada autonomía, eso va por otro lado. Y 42, las 8 de la mañana. En menos de 20 minutos comparece Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, para anunciar cuál es su futuro político. Vamos a ver cuál es la decisión de Mazón. El lunes va a venir marcado por esto, pero también por otra cuestión, digamos, con mirada nacional. Comienza el juicio al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que éste había defraudado dinero a Hacienda. Por primera vez en la historia se juzga a un fiscal general del Estado, en este caso por un delito de revelación de secretos. Olivier, vamos a explicar a qué delito se enfrenta Álvaro García Ortiz y cómo va a ser el juicio. Pues como decías, el delito por el que se le juzga es revelación de secretos y por lo tanto las penas a las que se enfrentan van desde la absolución hasta los 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. En cuanto al juicio, pues la duración será de 2 semanas. La primera sesión es hoy a partir de las 10 de la mañana y está programado el juicio hasta el 13 de noviembre. Van a testificar García Ortiz y González Amador, además de aproximadamente 40 testigos que incluye fiscales, abogados, periodistas, directores de comunicación y agentes de la UCO de la Guardia Civil. ¿Dónde está la clave del juicio contra García Ortiz? La clave es el correo electrónico que, según las acusaciones, habría filtrado el fiscal general a la prensa. La investigación, recordamos, se originó a comienzos del 2024, cuando un abogado denunció que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, había cometido fraude fiscal y que se ofreció a declararse culpable de los delitos en ese correo que finalmente llegó a los medios de comunicación. Según la acusación, pues estos mensajes fueron divulgados a periodistas en marzo del 2024 antes de que se completara cualquier procedimiento formal, vulnerando por lo tanto la confidencialidad del proceso y también los derechos fundamentales de los implicados. La defensa, en cambio, que ejerce la abogacía del Estado, reclama la absolución porque entiende que los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno, ante lo que consideran, por cierto, una operación perfectamente orquestada desde la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo declara Álvaro García Ortiz? El 12 de noviembre, aunque va a estar presente durante todo el juicio. Además, veremos al fiscal general entrar por la puerta principal del Supremo en su condición de autoridad. Está previsto además que en el juicio se vaya a sentar en los estrados junto con sus abogados y, por cierto, un detalle, va a poder asistir con la toga. Bueno, Jesús, así comienza la semana. Juicio contra García Ortiz. Es muy polémico, ¿no? Si puede estar con la toga, él es un
es un acusado, es verdad que es el fiscal general del Estado, pero a la vez es un acusado por el Supremo, que empieza el juicio. Entonces, estas diferencias de trato de que sí, pero usted es acusado, pero entra por la puerta principal y se la abrimos y le hacen aquí la reverencia al llegar y usted se sienta aparte junto a la abogacía. Bueno, eso a mí me genera típico asunto a regular, ¿no? En un momento determinado. El juicio, por lo demás, es bastante complicado la condena, porque no hay bastantes indicios, muchos, desde correos suyos a llamadas de inferiores pidiendo, exigiendo la información en cuanto él la pide, pero lo que no han encontrado es, digamos, la prueba del delito, la filtración suya exacta. Han encontrado también que borró todos los correos, los WhatsApps, sí, todo eso, pero la realidad es que no han encontrado el hecho determinante que podría garantizar la condena, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver cómo se maneja y también cómo se maneja políticamente el asunto, hasta qué punto el gobierno lo vende como una continuación del ataque contra el Poder Judicial que está trasladando, o aquí, digamos, que opta por un perfil bajo, que no creo. Hombre, aquí lo que pasa es que, bueno, ya lo hemos hablado tanto, que es muy sospechoso, ¿no? Que de repente borre todo justo cuando van a mirarle el móvil. Entonces, es verdad que no han encontrado nada. Es verdad que eso ya al final solamente son indicios, que no es una prueba fehaciente. Pero vamos, que claro, que porque has borrado justo en ese momento, hombre, las casualidades en cosas de este tipo, pues no sé si existen. Pero bueno, luego, a ver, eres fiscal, de acuerdo. Tienes derecho a llevar una serie de ropas o tener una serie de privilegios, pero es que ahí vas en tu calidad de fiscal por haber incumplido, pero vas en calidad de investigado. Entonces yo creo que eso debería de ser igual para todo el mundo. Cada uno cuando entre, que eso sí que hay que modificarlo, es verdad que es la primera vez que pasa, pero hombre, debería de ser como cualquier otro investigado. Bueno, dos o tres cosas. Primero, estamos de verdad ante una situación muy anómala, ¿no? Que un fiscal general del Estado se tenga que sentar en un banquillo por la presunta comisión de una serie de delitos, pues la verdad es que para el sistema democrático en general, con independencia ya de los partidos políticos y de quién nombra al fiscal general, en fin, todas estas cuestiones y mandangas que diría aquel, pues ya es una situación anómala, ¿no? Que nos sitúa dentro de los países que a mí no me gusta, ¿no? Que las máximas autoridades de un Estado se sienten en un banquillo. Eso como primera reflexión y de entrada, ¿no? Segundo, hay que probarlo, es decir, vamos a dejar a los jueces trabajar. Ayer yo leía medios de comunicación nacional donde ya se analizaba si los magistrados eran conservadores, si eran progresistas, si tomaban leche desnatada o leche de soja. ¿Qué más da? O sea, son cuestiones que tenemos que dejar al margen. España se está convirtiendo en un país de gente que ve el hormiguero y gente que ve la revuelta, y unos son de un lado y otros son de otro. Pues no, mal, vamos a prescindir de ese tipo de debates y ese tipo de argumentos. Los jueces, para mí, son siempre independientes, actúan con criterio independiente y son magistrados que analizarán desde el punto de vista del derecho una cuestión que comentabais tanto Jesús como María: si se puede probar, y esa es la clave de la cuestión, si este señor filtró un correo antes de que fuese algo público y que fuese algo notorio. Yo creo que esa es la clave del juicio, y vamos a dejar trabajar a los jueces y a los magistrados. Mi opinión, que va a ser muy difícil probarlo, que lo haya borrado, va a ser muy complicado, porque hay que probarlo y tal. Y sobre todo es que hay una confesión de Miguel Ángel Rodríguez, que yo creo que ese día, pues no sé si se dio cuenta de lo que estaba diciendo, que él peinaba canas y que para él era una intuición de lo que había pasado, pero que no había ninguna prueba, y lo dijo Miguel Ángel Rodríguez. Ahora, si se prueba, como cualquier otro ciudadano español. Aquí estamos hablando siempre desde el punto de vista del envío del mensaje, pero claro, cuando tú envías un mensaje hay un receptor, y en este caso se supone que hay múltiples receptores porque lo envió a varios medios de comunicación. Así que al final, si tú coincide que en varios medios la recepción y la hora que pone del envío y el origen del envío es el mismo, por mucho que el enviante lo haya borrado, debería de estar medianamente probado. Otra cosa es de verdad que se pueda ver desde dónde se ha hecho, ¿no? Y que la persona que lo ha enviado utilizando esa dirección de email ha sido en concreto, ¿no? El fiscal, pero vamos, que dejaremos ver de verdad qué es lo que hay. Decía Jesús que esto va a tener evidentemente una derivada política también, ¿no? A ver, claramente, porque digamos que en esta batalla, es verdad que desde que salieron las grabaciones de Koldo y de Ábalos, si os dais cuenta, ha bajado la presión del gobierno respecto a que hay una especie de justicia solo de parte, ¿no? Ellos eso no esperaban un golpe tan
unas pruebas tan rotundas como esos sonidos, esas grabaciones hablando de lo que decían, y ese ataque a la justicia es verdad que se ha reducido un poco, o a la virulencia, pero con todo yo creo que en un tema como este lo van a mantener, y van a mantener esta justicia que, Ángel Luis, aunque no te guste que se hable de que si son de unos o de otros, una vez que el gobierno marca ese camino, ¿no? Es muy complicado salirse de él. Sí es verdad que hasta ahora el Supremo se haya mantenido un poco ajeno a todo, porque incluso en el proceso supo estar por encima, pero claro, este juicio también es una prueba de fuego para el Supremo, para ver si puede mantenerse ahí en el equilibrio que se mantiene, o el gobierno consigue, ¿no?, influir hasta el punto que buena parte de la sociedad crea que son unos jueces partidistas, que a ver, que para ser juez del Supremo no hace falta una carrera tremenda, son salas muy, digamos, equilibradas. Quiero decir, yo estoy seguro que el juicio, salga lo que salga, será con todas las garantías. Y eso es lo que creo que hay que defender, Jesús, es decir, que tenemos un sistema judicial absolutamente independiente, que solo está sometido al imperio de la ley, como dice la Constitución, y que es un sistema garantista. Es decir, cuando un juez en un momento determinado dicta una sentencia, eso sabemos que en un sistema democrático como el nuestro y de derecho, pues tiene varios recursos hasta llegar al Tribunal Supremo, y hay que fiarse absolutamente de las decisiones que el Supremo toma, en el sentido de que son jueces, para mí, absolutamente independientes, con una formación sólida, y que van a analizar y van a comprobar, efectivamente, como decía muy bien María, si esa prueba del delito se da en este caso o no se da en ese caso. Yo creo que no hay más que analizar en este supuesto, ¿no? Y con respecto a pues todas las causas que tiene abiertas ahora el gobierno, pues es verdad que en todas ellas, y no solo el gobierno, sino también el Partido Popular, en todas las causas que hay abiertas en este momento, yo creo que la justicia está actuando de esa forma independiente, que hay indicios racionales suficientes para que todas estas personas que están ahora en este momento imputadas lo estén, y por lo tanto vamos a dejar trabajar la justicia. Es muy peligroso por parte de todos un discurso que vaya en contra de la independencia del Poder Judicial, porque si ya no nos creemos uno de los tres poderes, estamos cuestionando los propios cimientos del Estado constitucional español, y eso me parecería muy grave y muy irresponsable por parte de todos, absolutamente irresponsable. Por cierto, ahora nos marchamos hasta la Comunidad Valenciana, pero un breve paréntesis, Jesús. Hoy va a ser protagonista también Claudia Montes, Miss Asturias 2017, presuntamente enchufada en una empresa pública por Ábalos, y que comparece en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. Lo destaco porque además llega la comparecencia de Miss Asturias 2017 después de la de Pedro Sánchez, ¿no?, del jueves. Dos guapos, ¿no? Ya ha habido alguna similar, y si os acordáis, apareció en la comisión del Senado una tapada, ¿no?, que parecía... Iba tapada con toda la cara, solo se veía los ojos. Fue muy complicado identificarla porque dio el DNI, justo el presidente, que es Eloy Suárez, dio por bueno la identificación. Pero claro, estos perfiles que claramente, es Miss, pero tenía otro tipo de función para Ábalos. Que le acompañaba mucho tiempo. Qué sutil que eres, Jesús. A ver. Bueno, pues estos perfiles que... Jesús Morales. Miss Elegancia. Bueno, el asunto es que tenía efectivamente, que Ábalos la tenía, digamos, a sueldo, ¿no?, pero con un pequeño detalle, que es un sueldo público. Entonces, quiero decir, bien está que la llamen a declarar un poco para que se vea el percal y para que se vea cómo se usaban las empresas públicas, la administración, ¿no?, pues para colocar a amigas. Esto creo que hay una parte de espectáculo, porque ya creo que sabemos lo que va a decir y lo que no va a decir, pero bueno, siempre hay que quizá probar, ¿no? Pero que esto, como bien decís, después de lo de Pedro Sánchez, pues igual queda un poco ya fuera de lugar. En fin, y con la mirada puesta en los tribunales también, hoy pendientes de lo que diga Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, el día de la Dana, el día que las inundaciones en la Comunidad Valenciana provocaron 229 muertos, que está citada a declarar hoy como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la Dana. Y aquí, claro, la jueza considera que Maribel Vilaplana puede ofrecer detalles o matices, y esto es literal, que pudieran resultar de interés para la investigación, y concretamente sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones.
La jueza le ha pedido a Maribel Vilaplana que entregue el ticket del parking en el que aparcó el coche para intentar aclarar cuándo terminó aquella comida y despejar qué hizo Mazón exactamente aquella tarde, minuto a minuto. Así que vamos a ver también, porque esta declaración de Maribel Vilaplana puede ser muy importante. Ángel Luis. Bueno, pero vamos a ver, hay que distinguir la figura de Mazón de la figura de la periodista. La periodista es una persona individual, particular, que lleva su vida, que hace lo que estima oportuno con su vida, que no tiene que dar explicaciones a nadie, entre otras cosas porque ella no tiene un sueldo público y no, quiero decir que es un ámbito privado, distinto del de Mazón, que tiene otros componentes que le pueden llevar a la dimisión por todo lo que ha hecho, hoy lo veremos, y que además incluso puede tener alguna vertiente penal según su responsabilidad en la toma de decisiones, o mejor dicho, en la ausencia de toma de decisiones por motivos espurios, y que, bueno, pues hoy a lo mejor Vilaplana nos puede aportar algo. Ella lo ha pasado mal, incluso ayer leía en medios de comunicación que estuvo ingresada por una crisis de ansiedad, porque supongo que la tensión que llevará todo esto, las presiones a las que habrá sometido, vamos a ser claros, me imagino que serán muy grandes a la hora de que diga o no diga determinadas cosas, pero bueno, desde el punto de vista procesal, ella acude como testigo, por lo tanto, ella tiene que aportar todo aquello que conoce y sabe sobre lo que pasó aquella tarde. Lo del ticket del parking, bueno, pues yo no sé si, María, tú conservas un ticket del parque 2 o 3 meses cuando has estado en un parking, pero a mí me parece que eso que pide el juez va a ser complicado, ¿no? Me da la impresión. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que cuenta, lo que dice y en qué queda todo esto. Pero insisto, yo creo que hay que distinguir dos planos. Ella es una persona particular, sin ninguna responsabilidad, y lo único que se le pide es que en el juicio diga qué sucedió aquella tarde, punto y pelota. Sí, yo creo que esto nos vamos a quedar en lo anecdótico, en lo del parking. Efectivamente, bueno, es difícil, a lo mejor en este caso, siendo lo que fue y como fue, pues lo he podido guardar o no. Es cierto que muchísima gente pagamos directamente con tarjeta de crédito, con lo cual sí que puedes ver ese pago en ese momento, pero que hayas pagado un parking de un restaurante no quiere decir que no hayas continuado juntos a partir de ese momento en otro sitio donde no hayas tenido que pagar parking, ¿no? Es verdad que se está haciendo un juicio paralelo a ella y que le ha tenido que afectar personalmente, porque las consecuencias fueron muy, muy duras, o sea, la dana fue muy dura y claro, estar siempre en el ojo del huracán en este momento, porque con quien estabas no hizo lo que tenía que hacer, pues al final le ha tenido que afectar mucho. Pero no nos tenemos que olvidar que es que al final es que es Mazón, o sea, a ver ahora lo que va a hacer. Esperemos que haga lo que todos estamos esperando que haga, pero a ver si de verdad y cómo lo hace. Y ella, pues bueno, pues veremos esa declaración y ojalá algún día deje de estar ese nombre y simplemente sea como un recuerdo para que ella pueda seguir su vida normal, que al final es lo que tendría que ser. Yo tengo una duda de que sea coincidencia el día que declara Maribel Vilaplana y el día que aparentemente va a dimitir Mazón, ¿no? Y que Mazón justo lo haga antes de esa declaración. O sea, ahí se va a conocer hoy si hasta qué punto es cierta la última de las versiones que dio Mazón sobre esa tarde, porque aparte ha habido cambios, ¿no? Ella como testigo está obligada a decir la verdad. Entonces, o sea, no es descartable que de ahí salga como él pudo omitir quizás señales o ignorarlas o estar con el móvil desconectado, no lo sé. Entonces, a mí que justo sea la comparecencia el mismo día de la declaración antes, yo creo que esto está muy pensado, porque es posible que de la declaración que haga la testigo se infiera que algo de lo que ha dicho Mazón no es cierto. Bueno, es que además, fíjate, Jesús, la declaración de la periodista tiene una doble influencia muy importante, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista judicial. Es decir, desde el punto de vista político, yo lo uno, y creo que las casualidades no existen, como tú muy bien estás señalando, a que efectivamente hoy con lo que cuente, pues políticamente, si no estaba ya tocado y medio hundido, hoy lo va a estar Mazón con lo que cuente Vilaplana. Yo creo que todos los indicios, y por eso la presión del Partido Popular de que presente hoy la dimisión, pero es que además de lo que cuente la periodista, hoy se pueden inferir alguna consecuencia de tipo penal. No olvidemos que en Catarroja hay abierto un procedimiento en este momento penal y que, bueno, vamos a ver quiénes son los responsables penales de, no nos olvidemos, de la muerte de 237 ciudadanos si se ha demostrado que ha habido una negligencia.
Es decir, que Pues, hay esas Ángel dos Luis, vertientes tú- que quedan abiertas y que son muy importantes. Que claramente eres y has sido un experto en competencias autonómicas y yo no sé hasta qué punto el presidente del gobierno autonómico tiene una competencia, ¿no?, ejecutiva sobre lo que pasó. O sea, la competencia sería de la consejera, ¿no? Entiendo. Bueno, pues eso es lo que se tiene que dilucidar, es decir, para eso está el proceso judicial abierto, para saber, con el organigrama de la Comunidad Valenciana y con la composición de las distintas comisiones que forman parte de los sistemas de seguridad, si el presidente de la comunidad tenía alguna responsabilidad penal o no. Si no la tiene, por supuesto, pues no hay nada que hablar, pero de eso se trata. Políticamente está claro, a nivel penal... Ahí yo creo que él está más salvado que políticamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Mazón. Su comparecencia está previsto que empiece en cuestión de segundos, pero como son las 9 de la mañana y a la espera de esa comparecencia vamos a ir actualizando también otras cosas. Ahora mismo la atención puesta desde Aragón, en Estados Unidos, con la visita del presidente aragonés Jorge Azcón. Eva Castillero, buenos días otra vez. Buenos días. Pues sí, una delegación aragonesa viaja hoy a Estados Unidos para conocer de primera mano el ecosistema económico que generan los centros de datos. El presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, visitará Virginia y Nueva York, donde verá de primera mano cómo Amazon o Microsoft construyen estas infraestructuras. Lo hará acompañado de algunas empresas de construcción, representantes de COE o del clúster de la energía. Lucía Peralta. Azcón se reunirá con varios gobiernos locales y estatales, entre ellos el de Virginia, donde se concentra más del 35% de los grandes centros de datos de todo el mundo. Esto supone que por allí pasa el 70% de todo el tráfico de Internet. La población, además de esa zona de Virginia, se ha duplicado en las últimas 2 décadas con una tasa de desempleo por debajo del 4%. Marta Ríos, directora general de Inversiones Estratégicas, explica que quieren aprender de los casos de éxito. Intentar comprender el ecosistema de centros de datos en la región, ¿no? Identificar cómo se ha creado, cómo se ha consolidado, qué tipos de centros de datos aportan más y qué perfil resulta más valioso, explorar un poco el equilibrio entre centros de datos grandes, hiperescalares y los pequeños. Luego, ¿por qué no?, pues aprender también de todos los retos que habrán tenido con el tiempo y que algunos empezamos a tenerlos nosotros, ¿no? Retos en infraestructura, en recursos, qué ha pasado con la energía. En Huesca hoy se inauguran 20 nuevas líneas de autobús que comunicarán Los Monegros con Zaragoza y la capital oscense. María Ángel Pérez. Con la entrada en funcionamiento del lote 4 del mapa concesional de transportes que se inaugura hoy, municipios como Grañén multiplican por 4 la conexión con la capital oscense y localidades como Albaratillo, Castelflorite, Pompenillo, La Masadera, Pallaruelo de Monegros y Vicien contarán por primera vez con servicio de transporte público. Una mejora sustancial que supervisará en Sariñena el consejero de Fomento y Cohesión Territorial, Octavio López, que estará acompañado por el director general de Transportes y el propio alcalde del municipio, Francisco Villellas. Y hasta ahora arranca en la Audiencia Provincial de Zaragoza el juicio contra un hombre acusado de matar asestando más de 100 puñaladas a otro hombre en la calle Lastanosa de la capital aragonesa en marzo de 2024. La Fiscalía y la acusación particular solicitan una petición de pena de 20 y 25 años de prisión, respectivamente. La defensa niega el relato y asegura que el acusado se limitó a defenderse de los ataques de la víctima. Según la Fiscalía, víctima y acusado se conocían, pero hacía años que no tenía relación. El acusado acudió a casa de la víctima para pedirle que dejara de molestar a su hija, con la que había mantenido una relación y a la que había mandado varios WhatsApps para retomarla. Discutieron y el supuesto asesino asestó 110 puñaladas a la expareja de su hija. En el registro de la vivienda, además, la Policía Nacional encontró el arma en el salón y más de 300.000 euros en billetes, joyas y cocaína. Y en deportes volvió a perder el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio, esta vez 0-2 ante el Deportivo de La Coruña. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días, Eva. Quinta derrota consecutiva, algo que no sucedía desde el mes de noviembre-diciembre de 2020. Para el equipo de Rubén Selles, que sigue sin ganar en casa y cada jornada que pasa está más lejos de la permanencia, que tiene ya a 7 puntos. Ayer 2 goles en 20 minutos noquearon a un Real Zaragoza del que sacó pecho su entrenador, que ha perdido los 2 partidos que lleva en el banquillo. Creo que hemos competido bien, creo que hemos sido tan buenos como el rival, creo que las situaciones en ambas áreas, ellos han definido mejor que nosotros y el resultado está condicionado por eso. El equipo seguirá en descenso al menos 2 jornadas más y el próximo fin de semana visitará el nuevo Los Cármenes para jugar contra el Granada, un partido que se podrá ver en Aragón TV. Además, en baloncesto, a las 10:30, rueda de prensa del entrenador de Casatemón Zaragoza, Carlos Cantero, antes de jugar mañana en la Euroliga Femenina a las 7:30 de la tarde en la pista de Reyer Venecia, y que se podrá seguir en Aragón TV y aquí, en Aragón Radio. Y echamos también un vistazo al tipo que nos espera para las próximas horas. Luis Pérez, buenos días. Buenos días. Ha empezado la semana con muchísima tranquilidad y con fresco, porque todavía tenemos muchas temperaturas entre los 5 y los 10 grados. Donde subimos de esos 10, lo que hace es algo de viento, por tanto,
bastante sensación de frío, por ejemplo cerca del Ebro. Ese cierzo que va soplando, que ya esta tarde irá desapareciendo y empezará a girar hacia viento de bochorno. Y ya decimos, con muy pocas nubes este lunes, la tarde incluso con suavidad, llegando hasta los 20 grados de máxima. El martes también tendremos una situación tranquila, un poquito más de viento en las sierras, sobre todo en el Pirineo, y el martes por la mañana despertaremos con alguna niebla, básicamente en el Turia. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. ¿Qué pasa con el Real Zaragoza, Ángel Luis Monge? Pues la verdad es que es una situación complicada. Leíamos en los medios de comunicación ayer que había un chico en Manchester que nos iba a cortar el pelo hasta que el Manchester ganase 5 partidos seguidos. No sé si lo visteis. Sí. Bueno, como eso pase con algún chico en Zaragoza, le va a llegar la melena hasta el Paseo Independencia desde aquí. O sea que yo la única solución que veo es que la propiedad nos ceda a Messi en enero. Yo ahí lo dejo, a ver si nos lo deja. A Messi ya cuántos más. Porque no tiene más remedio. Pero qué pena, ¿verdad, María? Qué pena los que... Yo, la verdad es que el final de partido fue lamentable, porque es que, a ver, puedes perder, ¿vale? Puedes salir y jugar. Salieron aparentemente con ganas la primera parte, pero es que la parte final es que iban andando, o sea, iban andando. Es que ni Francho corría, o sea, iban andando. Y eso, vamos, en fin. En fin, que luego tenemos tertulia deportiva a las 10 y 5 de la mañana, así que con Guillermo Coscolla. A ver si nos ficháis a la deportiva en lugar de venir y con Ricardo Civera analizaremos qué le pasa al Real Zaragoza y cuál es el escenario que se abre ahora. Pues el programa durará 3 horas, Javier, porque vamos a analizar todo pero eso. Si es que eso es lo mismo, es más de lo mismo. No. Es que... A ver qué es lo que nos cuenta luego Guillermo y Ricardo. A todo esto, hoy lunes debería comenzar a vacunarse al ganado vacuno de la dermatosis nodular. Recordamos que el pasado día 3 de octubre se confirmó la primera detección del virus en España en una explotación de recría de novillas en Castelló de Empúries, en Girona. En Aragón de momento no tenemos ningún caso, pero aunque no ha habido ningún positivo, inmediatamente se tomaron medidas cautelares de control y de protección sanitaria para evitar contagios a la espera de que llegara la vacunación, que es lo que llega ahora, precisamente, hoy mismo. Así que vamos a saludar a Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Aragón. Señor Solanilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Supongo que esperanzados, ¿no?, con que se empiece a vacunar antes de que se haya detectado ningún caso positivo en Aragón. Bueno, pues sí, la verdad que hay mucha preocupación en el sector por la situación que tenemos tanto en Cataluña, en la zona de Gerona, como en el sur de Francia. Y la verdad que bueno, que estamos esperando a ver si hoy se puede comenzar a vacunar. En principio se va a comenzar a vacunar por las explotaciones de vacuno de leche y poco a poco se irá, bueno, pues vaca nodriza, terneros de cebo, intentar en el menor tiempo posible vacunar las comarcas colindantes con la zona de Lérida. Ajá, hoy en principio se vacunaba a algunas granjas de Castejón de Sos, de Tamarite y de Graus. Claro, se vacuna y es inmediata ya la eficacia de la vacuna, ¿o hay que esperar unos días? Bueno, pues habrá unos días de suspensión de movimientos, tanto dentro de las comarcas o de las zonas donde hay que vacunar, y que es de 28 días, y luego habrá una zona también de suspensión de movimientos para la salida de esas zonas a zonas, digamos, libres de vacunación o zonas limpias, pues darles un nombre, que son de 2 meses. En el momento que se inocula la vacuna, hay unos días, esto es una vacuna viva. Por lo tanto, las vacunas vivas les introducimos un virus atenuado y en ese momento empieza a actuar, a generar los anticuerpos los animales. Entonces, bueno, esperemos que ahora también tenemos que tener en cuenta que vamos de cara a la época del invierno, donde los vectores que transmiten esta enfermedad, pues en teoría tendrían que dejar de circular, porque no tenemos que olvidar que esta enfermedad se transmite por vectores, por mosquitos, tabanos, garrapatas. Por lo tanto, bueno, pues también vamos de cara a un tiempo favorable para poder frenar esta enfermedad, y es una buena época para intentar inmunizar la cabaña ganadera. ¿Es sencilla la vacunación o no? ¿Cómo es el proceso? Pues supongo que hará falta veterinarios, etcétera, etcétera. Bueno, es una vacunación compleja, porque tenemos que decir que es una vacuna viva. Para poder vacunar se necesita una autorización de la Comisión Europea, que en este caso a España de manera preventiva nos la hemos obtenido, nos la ha dado la Comisión Europea, y la verdad que la presencia de tanto veterinarios de las ADS, es que tienen que ser veterinarios habilitados para poder realizar esta vacunación, como la presencia de veterinarios de la Administración para controlar que los animales, tomar nota del número de animal vacunado.
La verdad que es compleja, por eso desde la Administración se está intentando habilitar en el menor tiempo posible el mayor número de veterinarios para poder hacerla lo más rápido esta vacunación. La verdad que sea costoso, esperemos que cueste el menor tiempo posible, pero tenemos que olvidar que el periodo de suspensión de movimientos es desde el último animal vacunado en la zona, no de la explotación, sino en la zona. Por lo tanto, cuanto antes podamos terminar la vacunación, pues antes se podrá terminar el periodo de suspensión. Ajá, pues señor Solanilla, Ramón Solanilla, secretario general de Asaja, muchísimas gracias. Un saludo. Muy buenos días, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. En fin, ahora os pido vuestra opinión sobre este episodio y también sobre el de gripe aviar, pero vemos que ahora mismo se está situando ya en el micrófono, ante los micrófonos del Palau de la Generalitat, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Así que manda la actualidad, manda el directo. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Mazón, que comienza su intervención. Y a totes, muchas gracias por venir a esta comparecencia. Después de haber hablado con Su Majestad el Rey esta misma mañana para agradecerle siempre su apoyo y su fuerza a él y a Su Majestad la Reina con la Comunitat Valenciana, especialmente durante este año, pero la verdad es que desde siempre, quiero empezar agradeciéndole, por supuesto, a Su Majestad su lealtad, su grandeza y el apoyo, insisto y reitero, a la Comunitat Valenciana en todo momento. Y paso a trasladarles la comparecencia que tenía prevista. Así que buenos días de nuevo, buenos días a todos y gracias por acudir a esta comparecencia especial, anunciada y meditada. Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia como pueblo, he decidido por primera vez en 12 meses hacer un balance más personal. Durante todo este tiempo siempre he mantenido el mismo criterio. Ante una situación tan grave como la que hemos afrontado, hablar de mi situación personal, orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad. Ese desgaste lo asumí desde el principio. La riada que destruyó material y anímicamente a la provincia de Valencia y a la Comunitat Valenciana fue un tsunami inimaginable, de unas proporciones que aún no somos capaces ni de visualizar. Un territorio equivalente a todas las Islas Baleares, destrozado completamente por el desbordamiento de un barranco mortal, por el récord histórico de lluvias en España y por una revolución meteorológica sin precedentes en nuestra historia. Esta tierra está acostumbrada a las gotas frías de cada año. Bueno, pues parece que Carlos Mazón va a hacer una introducción antes de anunciar su decisión, aunque alguna pista parece que ha dado, diciendo que ha hablado esta mañana ya. Hablando con el rey. Con el rey, ¿no? Claro. Esto ya... Para aceptar el cargo de senador. Sí, no. Bueno, solo un antecedente, si os acordáis, cuando Pedro Sánchez habló con el rey para decirle que no dimitía. Pero bueno, ahora en serio, cuando un presidente autonómico llama al rey, es que va a dimitir. O sea, no, eso está claro. Ha dicho que una vez más no ha tomado antes la decisión que ha dicho que va a tomar, pero que todavía no ha dicho cuál es, porque para priorizar hubiera sido una frivolidad, es la palabra que ha utilizado Ángel Luis. Unos se toman 5 días, otros se toman un año, bueno, depende de los plazos que estima cada uno, ¿no? Pero me parece un poco sorprendente que a estas alturas Carlos Mazón, después de un año, diga que va a hacer una primera reflexión sobre toda esta cuestión, ¿no? Me parece un poco frívolo, pero bueno, todos estamos esperando un poco el titular, que yo creo que, como comentabais, pues está cantado, ¿no? Que Carlos Mazón va a dimitir, pero bueno, la vida te da sorpresas, ¿no? Vamos a esperar hasta el último momento, no de un giro, como decía mi alumno, de 360 grados esto. Si es de 360 ya sabes que se por eso que estás en el mismo sitio. Bueno,
No vamos a establecer comparativas, pero ha habido otras dimisiones que parece que se iban a concretar y luego no se han concretado. Sí. Sí, bueno, hombre, mientras tanto podemos hablar de si va igual de maquillado, menos maquillado, si parece más o menos demacrado, este no lleva gafas, en fin, sale de azul marino en lugar de negro. No sé, lleva camisa blanca, poco planchada, aparentemente. Aquí, como lo vemos en grande, ¿no? Pues bueno, en fin, pues eso tendremos que hablar mientras está dorando la perdiz. Pero en fin. Bueno, nos vamos a quedar con un oído puesto en lo que diga Carlos Mazón. En cuanto haya novedad, evidentemente se lo contamos. Estábamos hablando también, Ángel Luis, de los dos retos importantes que tienen ahora mismo los ganaderos de nuestra comunidad autónoma. Por un lado, con la dermatosis nodular y luego por otra parte con el tema de la gripe aviar. Bueno, son dos temas muy importantes, ¿no?, para nuestra ganadería, pero además fijaros que con una solución radicalmente distinta. Así como en materia de gripe aviar, pues la solución ha sido el sacrificio. Se han sacrificado miles y miles y miles de aves. Aquí no ha habido prevención, aquí no ha habido vacuna. Incluso el profesor Badiola el otro día estuvo en Calatayud hablándonos en la Universidad de la Experiencia de epidemias y de estas cuestiones, y él era partidario de siempre que se pueda vacunar antes de, no el sacrificio, porque luego eso tiene un coste económico muy importante. Yo no sé si a lo mejor el volumen de aves en comparación con el sector bovino pues era un sobrecoste muy excesivo y se ha optado por esa decisión, ¿no? Pero en fin, yo siempre siguiendo a los expertos, y en este caso me fío al 100% del profesor Badiola, si se puede vacunar, mucho mejor que el sacrificio por el coste económico que tiene esto, ¿no? Luego, bueno, pues hay otros dos sectores, ¿no? Otras dos vertientes. Primero, la necesaria ayuda que los agricultores ganaderos van a tener, en este caso ganaderos, van a tener que recibir por todo ese sacrificio, porque las pérdidas económicas van a ser cuantiosas. Yo me imagino que no tardarán mucho, si no lo han hecho ya, en pedir las ayudas económicas pertinentes por todo el coste económico que supone el sacrificio de miles y miles de aves, ¿no?, en una producción agraria en este caso. Y luego, en tercer lugar, y también lo comentaba el profesor Badiola, tenemos que estar tranquilos porque no hay problemas de seguridad alimentaria, que es otro tema que siempre está encima de la mesa. Es decir, la gran pregunta es si este tipo de epizootias se transmiten del ganado o de las aves, en este caso también, se transmiten a los seres humanos. Parece que en este caso no hay ese peligro, ¿no? Por lo tanto podemos estar tranquilos, pero más vale prevenir que curar, porque si no, fijaros, si Cataluña exportase ese virus en este momento a nuestra cabaña bovina, las pérdidas económicas por el sacrificio de aves que habría que hacer. Por lo tanto, yo partidario absolutamente de la vacuna en estos casos siempre que se pueda. Bueno, ahora es que tenemos dos casos, ¿no?, distintos. Entonces, por un lado está la parte de ganadería de Cataluña, que lo que sí que se ha marcado es para la vacunación de, sobre todo, la parte de limítrofe de Huesca, todo lo que es la ganadería en esa área. Están sufriendo ya las exportaciones de carne y las exportaciones de, bueno, pues de embutidos o de todo lo que pueda provenir de ese tipo de ganado. Y el resto de España, claro, tienen miedo de que puedan llegar en un momento dado, por eso se han prohibido hacer las ferias al aire libre con animal vivo, por eso se está restringiendo muchísimo todo lo que se puede hacer para que no haya contagios, porque claro, si volvemos otra vez a esa crisis que nos acordamos, ¿no?, de las vacas locas, de la lengua azul, pues hombre, eso sí que sería un verdadero problema para un territorio como el nuestro, con la cantidad de exportaciones que tiene y lo importante que es este sector, ¿no? Y por otro lado está la crisis aviar, por el tema de las grullas que están viniendo de Centro Europa contagiadas, que es lo que sí que ha hecho es que se queden recogidas en las granjas todo lo que es la parte de aves. Deja, María, que parece que Mazón se está acercando al momento del discurso en el que va, ya va poniendo cara a triste. concluir algo. A ver qué dice Mazón. Aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores. Me gustaría enunciarlos expresamente. Permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo. No pedimos la declaración de emergencia nacional porque según el propio gobierno no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Mi ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al gobierno los primeros días
la ayuda se iba a acelerar. Y sobre todo, mantener la agenda de ese día. Es cierto que con los datos de mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el barranco del Pollo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las 6, según la EMET, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Pollo pasara de estar seco a ser una trampa mortal. Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el Pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Con ello cometí otro error: permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde. Sin olvidar que, como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del barranco del Pollo, nunca la supimos. Sé que cometí errores, los reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. Desde la misma mañana del día 30 nos hicimos cargo de un trabajo ingente e inimaginable prácticamente solos. Y seguro que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero jamás escatimamos en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable ante una devastación inimaginable. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambajes, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. Para ello no han escatimado ni en mentiras ni en presupuesto. Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar. Todo ello mientras a la vez los mismos afirmaban sin ningún género de dudas que yo estaba interfiriendo o retrasando la alerta. Y todo ello para tener una excusa para tapar los tremendos fallos que tuvieron aquella tarde las agencias del gobierno y para, de nuevo, ofrecer la peor cara de un ADN ya conocido en la izquierda: aprovechar la muerte y la tragedia para hacer política. Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. La realidad es que hoy soy foco de crítica, ruido, odio y crispación. Quizás sea ese el gran escollo que quede por superar. Un escollo que se produce en paralelo al renacer que está viviendo Valencia, con una recuperación que en todo lo que tiene que ver con la Generalitat avanza a paso firme, a pesar del dolor y los numerosos obstáculos. Hace un año trasladé a la sociedad valenciana que me comprometía a garantizar la reconstrucción. Desde entonces he salido de todos los cálculos políticos personales, porque sé que mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre. Nunca he sido ajeno al estado de ánimo de la opinión pública,
Pero he intentado batallar para que se conociera la realidad de muchas cosas que sucedieron el día 29 en la gestión de la emergencia y que explican la magnitud de la tragedia y sus verdaderas causas. Hace meses parecía imposible que alguien creyera muchos de los argumentos que hemos defendido desde el principio. Que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del desbordamiento del barranco. Que la EMET dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca. Que nadie había previsto la magnitud de las lluvias. Que los medidores no funcionaban o que las obras habrían evitado la tragedia. A día de hoy, todo esto se ha podido demostrar. Pero sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Estos meses han sido durísimos y no quiero ni por un segundo que me malinterpreten. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies. Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra. Me dirijo, por tanto, también, y en este momento, a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha. La que ha acabado con el impuesto de sucesiones y muchos otros, con la imposición educativa y con la política separatista como negocio lingüístico. Bueno, pues aquí parece que Mazón acaba de anunciar que dimite, pero que no va a convocar elecciones, ¿no? Ángel Luis. Lo que pasa es que, bueno, todavía no ha dicho nada. La cara de Viernes Santo en Zamora lo delata un poco, porque la verdad es que tiene un mal aspecto, pero bueno, pero se va a ir atacando. Quiero decir que las reflexiones que están haciendo, la culpa del Gobierno Central, la culpa de la EMET, la culpa de que la tormenta se iba a Cuenca, y a mí esto no me afecta. Quiero decir que dimita o no dimita, sigue teniendo un ego muy fuerte. Ángel Luis también. Me da la impresión. Jesús. Sí, bueno, quiero decir, efectivamente no ha dicho que dimita, pero ya ha dicho que no se ve con fuerzas para llegar a asumir lo que viene, con lo cual es el inicio, ¿no? Yo creo que ha sido interesante la estructura en cuanto que ha reconocido errores propios, ha dicho cómo debió haber suspendido su agenda, debió haber explicado a tiempo lo que pasaba, dijo que no declaró la emergencia nacional y debió haberlo hecho, ¿no? O sea, hay una parte de asunción de errores, otra de culpa al Gobierno central, cuando efectivamente, como bien dice Ángel Luis, habla de los medidores que no midieron, de la EMET que no tenía previsión. Déjame, Jesús, vamos a recuperar, que parece que está terminando Mazón. Lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza,
Ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete. Y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron. Ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Pero ahora toca afrontar el futuro, con la esperanza y la fortaleza que la Comunitat Valenciana está demostrando cada día. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad. Muchas gracias y buen día. Bueno, pues aquí termina la comparecencia de Carlos Mazón. Parece que comparecencia sin preguntas y, por tanto, fin a la etapa de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Jesús, lo que comentábamos al comienzo de la tertulia, sí, dimisión, no elecciones. No elecciones, me llama la atención, o por lo menos no hemos escuchado que él ponga el nombre del sucesor, ¿no? Lo ha dejado a la mayoría que ha dicho, la mayoría viva de gobierno que ha hecho posible trabajar sus sucesiones y demás, pero él no ha marcado al sucesor. Imagino que no querrá quemar a la pieza de la que hablan, que es un vicepresidente de la mesa del Parlamento valenciano. Pero bueno, a ver, quiero decir, ha hecho, al menos ha asumido culpas, ¿no? No ha querido empezar a culpar al resto. O sea, él ha asumido su responsabilidad grande, que creo que todo el mundo asume que la tiene, y él mismo al el gobierno primero. central, ¿no? Ha responsabilizado bastante al gobierno Ha hecho un reparto. O sea, él ha dicho que él se siente culpable, que se ha equivocado, y ha marcado cosas en las que se equivocó, pero luego dice que el gobierno central a nivel previo no informó de lo que venía, no tenía las infraestructuras hechas, y a nivel posterior ha dañado todo lo posible la reconstrucción, porque ha dicho que estaban haciendo un uso claramente político de ella, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se ha ido repartiendo culpas y esperando que el foco una vez que él se baje, el foco se centre en la reconstrucción. Bueno, en esa asunción de responsabilidades, recuerdo, los errores suyos de Mazón, los que ha dicho Mazón que fueron errores suyos, han sido permitir bulos, confiar en el gobierno central, estas cosas como errores suyos, confiar en el gobierno central, permitir bulos, permitir la idea de que era un presidente ajeno a la gestión de la Dana, y este es el que sí que parece que es una asunción más propia, ¿no? El mantener la agenda del día, el carecer de visión política para mantenerla. Y el no declarar la emergencia nacional, que también lo ha dicho como error. Efectivamente, y es al quinto. Y de los demás errores del gobierno central, tanto en la información de aquel día como en la ayuda de aquellos días posteriores, como en la reconstrucción en todo ese periodo que comenzó, bueno, pues ya pasados unos días de la reconstrucción, ¿no? Esta es la salida que adopta Mazón. No sé si os parece que es la salida, María, ¿es la salida adecuada, necesaria, digna, suficiente, no? Bueno, a ver, una vez que ya está hecha, pues bueno, pues ahora la cuestión ha sido a tiempo, llega tarde, pues probablemente un poco tarde, porque para decir lo que ha dicho, pues bueno, pues lo podía haber hecho también hace 6 meses o hace un año. Pero al final seguimos en las mismas, o sea, vale, sí, yo no sabía, he pecado de pardillo y ya está, y ahora pues los demás también tienen culpa, y el único que va a dimitir y va a hacer lo que tiene que hacer soy yo, y los demás no están haciendo nada. Hombre, pues no sé, es verdad que es mejor no anunciar el nombre del siguiente presidente para no marcarle ya, pero vamos, que yo lo que ha dicho, pues sí, pues ha estado un tiempo, le ha faltado sacar los crines para llorar y dar más lástima, pero en fin, que creo que lo que ha dicho pues es más de lo mismo. La reconstrucción, bueno, pues ahí están en ello. Yo creo que al final nos lo tenemos que hacer ver como país, o sea que si cada vez van a venir más tormentas de este tipo y seguimos teniendo muchísimos barrancos en los que hay construcción, hay zonas cercanas, es que nos da igual, es que no aprendimos con Viescas, no vamos a aprender con estas, no aprendemos aquí con la zona de Cuarte que se inunda cada 2x3, y no aprendemos en muchos sitios, y eso es lo que hay que mirar, ¿no? De cara al futuro. Esto es un tema político que, bueno, se quedará cualquier día como anécdota, que para hacer lo que ha hecho, pues lo podía haber hecho hace unos meses. Yo comparto al 100% lo que dice María, pero además con un matiz. Fijaros, desde el punto de vista jurídico, ya sabéis que los juristas, cuando hay algo que no está bien hecho, distinguimos entre el dolo y la culpa.
el dolo es la conciencia y voluntad de haber hecho algo malo a sabiendas, y la culpa es la negligencia, el que a mí se me pasó, yo no estuve atento, etcétera, etcétera. Yo creo que ha distinguido muy bien. Para él fue simplemente negligente. Es decir, no estuvo en cuenta, no fue empático, no tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, no había que tener manteniendo mi agenda. Sin embargo, cuando habla del gobierno central, habla de conciencia y voluntad de no querer ayudar y no querer aportar lo que tenía que haber aportado en el momento determinado, no ir a la reconstrucción, engañarnos con la EMET, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que se ha ido un poco matando, me da la sensación, es decir, que ha distinguido claramente entre lo que él tiene que responder, que es de una mera negligencia, y el gobierno central, al que le acusa de dolo en determinados tipos de actuaciones. Que no haya dicho el nombre del sucesor, pues me parece normal, porque vamos a ver, yo creo primero que no está en situación de hacerlo, que también esa es otra, quiero decir que en este momento él no está en situación de hacerlo, y segundo, que si en este momento Carlos Mazón designa a alguien, pues ya lo tiene medio quemado, es decir, yo creo que es lo normal y lo lógico. Y luego la reflexión de María es que me parece interesantísima. Vamos a ver, estos tipos de siniestros tienen que ser una competencia que exceda de los límites de las comunidades autónomas. Lo dije ya el primer día que vine a esta tertulia, no sé si te acuerdas, Javier, que yo creo que son temas de emergencia nacional, que tenemos... Yo ahí no estuve de acuerdo con lo que dijo Sánchez. Si necesitan algo, que nos lo pidan. No. Yo creo que el planteamiento es totalmente distinto. Ante una emergencia nacional, todos tenemos que estar a una, todos tenemos que apoyar. No debe haber aquí distinciones políticas. El utilizar políticamente estas cuestiones es absolutamente deleznable. O sea, me da auténtica rabia, es decir, y lo que está pasando, y aprendamos de eso, lo decía muy bien María, aprendamos de lo que pasaba en Valencia, en Aragón. Esto antes pasaba cada 50 años, es que ahora pasa cada 2 o cada 1. Y si seguimos construyendo, y si el urbanismo en todos los sitios sigue pensando únicamente en la especulación y no en los problemas que pueden generar determinados tipos de construcciones, no estamos aprendiendo nada. Yo estoy de acuerdo en que Zaragoza se tiene que expansionar, que el cinturón de Zaragoza tiene que ser cada vez más grande, de acuerdo, si no digo que no, pero hagámoslo con cabeza. No puede ser que construyamos en aquel sitio que se nos ocurra porque hay terreno, no puede ser. Que si algo se llama barranco, no viene un nombre moderno. Se llama barranco porque antiguamente era un barranco y se llamaba barranco, y antiguamente en algún momento por ahí pasaría mucha agua. Jesús, cierro contigo. Sí. A ver, que una cosa, tenéis razón, pero claro, es más complicado. O sea, primero, ya construir nuevo en una zona así, desde luego, es totalmente, ya sería un delito casi. Bueno, es un delito. Aquí la cuestión es también como donde ya está construido, ¿no? Que muchas veces son construcciones de hace 80 años e incluso un poco más. Y entonces ahí está el problema, ¿eh? Como no mueves, hay unas casas que hay un asentamiento por no enfrentarte, y al final la situación es esta. El discurso que ha hecho es casi de pre-campaña política, porque es verdad que ha sido muy ofensivo con el gobierno central, que no ha sido solo un reconocimiento de culpa, y me ha llamado la atención porque se decía que iba a argumentar que, bueno, que él tenía la responsabilidad de hacer un año de reconstrucción y que luego ya daba el paso atrás. Pero no parece que haya dicho eso, ¿no? Él ha dicho que ahora es porque ya no tiene más fuerza, no porque haya pensado desde el principio que tenía el deber de arrancarlo, sino porque ahora mismo ya quería continuar, pero no tiene más fuerza, ¿no? A mí eso me ha llamado la atención. Y 36, las 9, es la noticia del día. Carlos Mazón acaba de dimitir como presidente de la Generalitat un año después de la Dana. Y 37, las 9, ahora seguimos con más cosas. En la comarca de Tarazona y el Moncayo queremos que nos descubras. Queremos compartir nuestros paisajes contigo. Queremos que vivas nuestro patrimonio, que te pierdas en nuestros pueblos. Queremos que admires nuestro arte. Queremos que descubras nuestra magia. Comarca de Tarazona y el Moncayo. Te queremos. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
El concurso de tapas de Zaragoza y provincia cumple 30 años. Tapea del 6 al 16 de noviembre en los más de 100 establecimientos participantes de Zaragoza y su provincia. Organiza Asociación de Cafés y Bares, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Escucha. Así suena el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Un paraíso modelado por el agua. El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara es uno de los espacios de la Red Natural de Aragón con equipamientos, centro de interpretación, actividades y senderos para disfrutarlo de 1000 formas distintas. El sábado, la Cadiera desde el Centro de Interpretación de Vierge en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Aragón Radio, 20 años siendo tu voz. ¿Necesitas un vehículo líder para tu negocio? Con Ford Pro no te aburriremos con palabras, sino que te lo demostraremos con hechos, como el de llevar 10 años siendo los número 1 en ventas en Europa, o como el de encabezar todos los rankings de seguridad Euroncap. Elige entre eléctrico, híbrido, enchufable o diésel. Y ahora con el plan MOVES la elección es más fácil que nunca. Consulta las condiciones en la red de concesionarios Ford en Aragón, en Huesca, Abadía Car, en Teruel, Teruel Car y en Zaragoza, Zaragoza Car. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 10 menos 20 de la mañana, aquí seguimos en Aragón Radio, en la tertulia de Buenos Días Aragón, con María López, con Jesús Morales y con Ángel Luis Monge, en esta mañana en la que, bueno, pues la actualidad, el día nos ha llevado a poner la mirada mucho, sobre todo fuera de nuestra comunidad autónoma, con el inicio del juicio al fiscal general del Estado, también con la recién anunciada dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, así que en esta última parte de la tertulia ya sí que nos vamos a centrar sobre todo en las cosas de casa. Este mediodía el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, y el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, van a firmar una adenda al convenio de colaboración entre las dos instituciones para ejecutar el eje norte de Guara, una de la pista forestal que une las localidades de Vara, en el Alto Gállego, y Las Bellostas, en el Sobrarbe, y que ahorrará 1 hora de viaje entre las dos. Reivindicación de hace más de 30 años de los municipios del Parque Natural de Guara y de comarcas como, por ejemplo, el Alto Gállego, Sobrarbe, La Hoya de Huesca o el Somontano, por las que se extiende ese espacio protegido. Vamos a saludar a Pablo Sierra. Nació, vive y trabaja en Las Bellostas. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pablo, buenos días. Buenos días, 70 años. 70 años. Sí, sí. ¿Cómo va a cambiar su día a día este trazado? ¿Para qué lo usa habitualmente usted? Pues a ver, yo lo uso para ir a ver a la ganadería. Uh-huh. Yo paso todo el verano por ahí. Todo el verano. ¿Usted qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué animales tiene? Ovejas. Ovejas. Sí, ovejas ganar. Sí. ¿Cuánto tiempo le cuesta ahora mismo hacer el recorrido y cuánto le costará con este cambio? Pues ahora me cuesta más de 1 hora y si le hacen el trayecto pues entonces en un cuarto de hora se solucionaba. Uh-huh. O sea, le van a ahorrar 45 minutos cada día de los que haga el recorrido, ¿no? ¿De cuántos kilómetros estamos hablando, Pablo? Pues estamos hablando de 12 kilómetros. Uh-huh. 12 kilómetros aproximadamente. Sí. ¿Y a dónde voy yo? A dónde van a abrir la pista y más. Hay 22 o por ahí me parece, o 19. Ajá. Así que... Sí, pero que yo me quedo un poco antes, que voy ahí al Monte de Otín y ahí está un poco más cerca, pero me cuesta 1 hora y pico también de ir. Así que cambio importante para usted. Cambio importante pues sí. para ¿cuánta gente? ¿Cuántas personas viven en la zona? Pues ahora aquí en Las Bellostas vivimos poca gente, pero ahora solo vivimos 4 personas. 4 personas. Sí. Uh-huh. Pero, ¿qué se va a hacer? Antes sí había más gente, ya estábamos más de 50 o 60 personas, pero con la despoblación de los años 60 y por ahí, pues solo nos quedamos aquí 4 o 5 casas. Ya. Ahora mismo, Pablo, claro, ¿cómo es el tránsito de vehículos? Porque estoy pensando, para que accedan vehículos de emergencia a Las Bellostas, ¿se puede, no se puede? ¿Tienen que dar rodeo, no? Pues hombre, se puede, pero no hasta aquí hasta Las Bellostas de Ainsa ya está asfaltado, pero ya llevamos unos años con el camino asfaltado. Uh-huh. Y puede llegar una ambulancia, no muy bien, pero llegan. Ya. Uh-huh. O sea que también podría haber beneficio para el tema de emergencias, ¿o no, Pablo? Pues hombre, sí, habría beneficio, porque ahora te vas por allá al monte, te da una mala gana cualquier cosa y no te ni recogen, ni si no es el helicóptero no te recoge nadie. Ya. Uh-huh. Pues Pablo, Pablo, no se puede pasar ni si no es con un terreno, no se puede circular por esas pistas. no se mal. Uh-huh. Ya. Pues nos alegramos mucho de la noticia. Pablo Sierra, muchísimas gracias.
Pues nada, a usted, gracias. Un saludo, muy buenos días. 70 años viviendo allí en Las Bellostas y ya nos ha explicado, ¿no?, la importancia de este avance de esta carretera, porque le va a ahorrar, pues fíjate, ¿no?, 45 minutos. Claro, es que son 45 minutos de cada trayecto, pero luego además, hora y media, luego además también, por supuesto, ni que decir tiene el tema de la seguridad, ¿no? De una cuestión que a veces puede ser algo de vida o muerte. Hombre, y de combustible, y de desgaste de ruedas y de de todo. De todo. Y luego, sobre Yo todo, no conozco la carretera, pero vamos, es una muy buena noticia, ¿no? Muchas veces hablamos de las grandes infraestructuras, de las autopistas, de las autovías, de las nacionales, y bueno, pues hay mucha gente que este tipo de mejoras pues le soluciona la vida, y estamos ante una zona además, yo no sé si, lo digo por desconocimiento, yo no sé si además es un camino también que tiene repercusiones desde el punto de vista turístico, porque me imagino que también tendrá su importancia de cara a... Yo no la conozco, o sea, lo digo bien claro, pero vamos, supongo que son afecciones múltiples, ¿no?, las que tienen beneficio para la ganadería, para las personas, para el turismo, etcétera. Es una muy buena noticia. Todo lo que sea mejorar comunicaciones es bueno, y sobre todo, como decía, ¿no?, el pueblo poco a poco se ha ido despoblando, como habrá pasado por la zona. El tener mejores comunicaciones, tanto terrestres como comunicaciones de datos, al final mejora y da posibilidades a que puedas estar, porque claro, si tú piensas que puedes estar a un cuarto de hora de otro núcleo poblado, es mucho más fácil que vayas ahí que si piensas que estás a una hora. Aquí la pena es que haya llegado tan tarde, ¿no? O sea, cuando él ha dicho que ahora son 4, ¿no? Ha dicho en Las Bellostas. Entonces, bueno, pues mejor que llegue, y el drama es todo lo que se tenía que haber hecho rápidamente, ¿no? Y ahí un poco con el tema del gobierno central, de cómo ha ido priorizando unos fondos para unos y no para otros, que esto a veces, pues bueno, es fundamental que llegue y está bien, pero que cuanto antes hubiese llegado habría sido bastante mejor. Antes de que terminemos, una cosa más, 10 menos cuarto de la mañana. Hoy toma posesión la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Zaragoza. Va a estar liderada por Javier García Tirado, el actual jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Universitario Miguel Servet. Señor García Tirado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un pequeño detalle, que también soy jefe del clínico. Que mi amigo y compañero del clínico tiene su corazoncito y dice, es que no, el clínico parece que no, somos el servicio de cirugía torácica para todo Aragón y a disposición de todos los aragoneses, pues tanto desde el Servet como desde el clínico. Encantado de saludarle, muchas gracias. De los dos, que le he robado yo la mitad del cargo. Sí, nada, gracias. Bueno, gracias. ¿Prioridades de Javier García Tirado? Pues fundamentalmente, bueno, pues el potenciar el liderazgo de la medicina, del papel de la medicina, de los profesionales de la medicina al frente del sistema sanitario, que es el elemento esencial, yo creo, para poder recomponer el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Quiero decir, es la clave esencial, y en este sentido estamos sujetos a muchas amenazas que desde el punto de vista del colegio pues tenemos que potenciar y defender el ejercicio de la profesión, por eso dentro de una consideración laboral adecuada. Estamos viviendo toda la problemática del Estatuto Marco que ha presentado el Ministerio. Es algo en lo que tenemos que estar pues muy muy beligerantes, digamos, ¿no? Por la defensa de la profesión y de los profesionales. Ajá. Y luego también, bueno, pues mejorar y potenciar los servicios del colegio, de asesoría, de formación. La reforma del colegio la arrastramos desde la legislatura anterior, a ver si está ya lo concretamos de una vez, la necesidad de adecuar los espacios del colegio, mejorarlo, potenciar también un poco el sentimiento del orgullo y pertenencia de los colegiados con su colegio, ¿no? Eso es un poco lo esencial. Claro, todo eso de puertas hacia adentro, pero me va a permitir que le pregunte también de puertas hacia afuera, señor García Tirado. No tengo mucho tiempo, pero le pregunto cuestiones concretas, a ver si me puede responder también con cuestiones concretas. ¿Faltan médicos en Aragón, sí o no, señor García Tirado? Faltan médicos que cubran la oferta que hay. Es decir, médicos habría, numéricamente podría haberlo. Falta profesionales dispuestos a aceptar esas plazas, como está pasando en el resto de España. Es decir, es un mal generalizado del sistema sanitario, es una epidemia nacional, vaya. Ajá, ¿por qué tenemos médicos entonces, pero no los tenemos donde tienen que estar? Pues porque realmente donde tienen que estar, la oferta que se hace de esas plazas, digamos, el perfil con el que se convoca esas plazas y tal, pues no generan la aceptación por parte de los profesionales. Y es un poco por eso digo que es muy importante mejorar la situación profesional de los profesionales, porque realmente es lo que condiciona o determina porque unas determinadas plazas sean de difícil cobertura,
y que no haya, digamos, gente dispuesta cuando realmente pues tenemos muchos profesionales de nuestra comunidad autónoma que es que, bueno, pues se están desplazando o se han emigrado a trabajar a otras comunidades o incluso en algunos casos a otros países, ¿no? Entonces, es algo esencial, ¿no? Quiero decir que hay una mala distribución efectivamente de los recursos humanos, pero determinado, muy condicionado por esto, ¿no? Por el perfil de las plazas. ¿Cobran poco los médicos? Pues todo es relativo. Si el problema muchas veces no es cobrar o no cobrar, claro que cobramos poco, entre comillas, porque claro, el sueldo puede ser muy sustancial, pero es pensar de hacer más horas que un reloj, perdona que se lo diga así, quiero decir que esas horas que hacemos, además, más horas que un reloj, es que encima nos la están pagando por debajo de la hora ordinaria, de lo que se llama en el estatuto horas complementarias, y es que se está pagando, son horas extraordinarias absolutamente, y es que ni siquiera computan para jubilación, es ese tipo de condiciones a lo que me refiero. Si no se trata ya de que cobremos más o no, pero que realmente, si de forma, digamos, relativa, pues podemos decir que sí, que efectivamente en cuanto al grado de exigencia formativa, a la responsabilidad, al grado de compromiso para mantener estas competencias, quiero decir que realmente, si conseguimos todo esto, pues tengo que decir que sí, vamos, en síntesis, ¿no? Pero que no es eso, más que eso son las condiciones, como digo, en las que desarrollamos nuestro trabajo. La presión, la labor asistencial que realizamos, que hace totalmente, absolutamente ingrato nuestro trabajo. Quiero decir, no puedes pasar una consulta los colegas de atención primaria que en una mañana tengan que ver al 50%, incluso en especializada pasa también, en hospitalaria me refiero, especializada hospitalaria, también consultas agendas absolutamente sobrecargadas con las demoras de los pacientes. Es decir, todo esto es trabajar en unas condiciones muy ingratas, muy insatisfactorias, y que es lo que acaba generando, pues por una parte, desafección de los profesionales y por otra parte, bueno, pues incluso situaciones ya extremas de burnout, depresión, etcétera, ¿no? Ajá, entonces, bueno, pues todo esto ahí es donde hay que atenazar la situación para poder regenerar el sistema sanitario. La última, señor García Tirado. Dos datos. Ahora mismo, la plantilla de médicos de Aragón es la más envejecida del país, solo detrás de Melilla. Prácticamente la mitad de los médicos aragoneses, o de los médicos que trabajan en Aragón, mejor dicho, tienen más de 55 años. ¿Cómo se explican estos datos? Pues realmente traduce un poco lo que decimos, es decir, las plantillas han ido modificándose poco, ampliando poco, quiero decir, realmente la población que tenemos pues es una población que va envejeciendo, numéricamente sigue siendo la misma, pero la demanda asistencial va aumentando. Esto quiere decir que en consonancia deberían haber sido ampliando las plantillas, con lo cual habría ido entrando profesionales más jóvenes. Entonces, bueno, pues ahora los boomers, que estamos los que somos de mi promoción, de mi generación y generaciones posteriores, incluso anteriores, pues éramos muchos profesionales, que todas esas plazas están ocupadas y, bueno, pues hace que se vaya produciendo ese envejecimiento. Como no hay una regeneración por creación de nuevas plazas, que son absolutamente necesarias, hay que redimensionar las plantillas del sistema sanitario porque queda insuficiente. Está claro que las demoras que tenemos para las consultas, para la realización de pruebas diagnósticas, no digo ya para intervenciones quirúrgicas, lo ponen en evidencia. Es decir, el sistema sanitario es insuficiente para las necesidades que tiene nuestra población, por más que numéricamente no haya aumentado, pero que realmente las necesidades sanitarias de la población han aumentado de una forma muy, muy significativa. Javier García Tirado, mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo, muy buenos días. 30 segundos, Ángel Luis, que sé que te gusta mucho todo lo relacionado con la sanidad. Sí, bueno... y además lo conoces bien. Claro, bueno, en este momento yo creo que es lo que toca, reivindicar el papel de los colegios profesionales, ¿no? Que cumplen una triple función en España que son muy importantes. Primero, como grupo de presión, como lobby, es decir, yo creo que tienen que ser oídos y ser atendidos cuando... se están debatiendo los grandes asuntos sanitarios, los que tú has planteado muy bien: atención primaria, especializada, número de médicos, envejecimiento de los médicos, que es un tema muy común a toda la administración pública. En la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, que es lo que yo conozco ahora más, estamos hablando de lo mismo. Es decir, que es un problema muy generalizado en Aragón, no solamente en la medicina aragonesa. Y luego esa función que hacen de atención y de ayuda a todos los colegiados, y también otra parte que se olvida muchas veces, ¿no? Que es el ámbito disciplinario que tienen los colegios profesionales en determinadas actuaciones de sus miembros, ¿no? Reiterar mi enhorabuena a García Tirado y desearle muchísimos éxitos durante estos años. Y sobre, María, Jesús, sobre la situación, sobre cómo ven los médicos la situación de la sanidad, ¿qué os ha parecido, Jesús? Bueno, pues que tiene mucha razón en cuanto habla del tema del sueldo, ¿no? O sea, no... Tú no puedes exigir que esté todo bien cubierto cuando luego no reconoces las horas extras, cuando los salarios, bien ha dicho que no es importante, pero sí es lo importante. Yo creo que este país tiene evidentemente estamos viendo cómo se está aumentando la población de una forma bastante relevante y la apariencia es que la sanidad no va al mismo ritmo que el aumento de la población.
Sí, bueno, yo creo que ha sido muy claro. No tanto, como ha dicho, el salario al final no depende solamente de lo que cobre, sino de la cantidad de horas que uno puede trabajar y el tiempo que tiene disponible, ¿no? Para el ocio o para cualquier otra cosa que uno quiera hacer. Y como esas condiciones que tenemos, a pesar de que hay médicos suficientes, porque cada año salen más egresados en medicina y se llenan las plazas de MIR, pues aún así tenemos plazas sin cubrir, ¿no? Esa renovación que nos está dando, que nos pasa en muchísimas profesiones. Hoy toca hablar de sanidad, pero vamos, es que hay muchísimas profesiones en las que no está habiendo relevo, desde conductores de camión, cartillos o peones, como pues conductores que también hablamos, ¿no? Profesores de autoescuela, que está habiendo grandes y graves problemas tanto en profesores como en examinadores, y yo creo que podríamos hablar de todos los sectores. Entonces es algo que tenemos que mirar, que está no solamente a base de subir salarios mínimos interprofesionales, sino que aquí ya vemos, como por ejemplo él ha hecho claro, ¿no? Que una cosa es el salario que tengan y otra cosa es la cantidad de horas que hacen, y esas horas como las cobran por debajo del precio de la hora normal. Un tema que ya sabíamos, pero claro, si llamamos horas extras, ahí entramos en conflicto con las famosas 80 horas máximo que supuestamente se puede hacer en este país. Y 54, las 9. Banda sonora del día, y cerramos con los mensajes de los oyentes. Esta mañana Ángel Luis Monge. Ángel Luis, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? No podía ser otra, Sweet Virginia, de los Rolling Stones. Yo creo que es la canción del día y del momento. Vayamos a la tierra prometida de los datos, vayamos a la tierra prometida de la nube. Ojalá pues esos dos propósitos que había de aprender y de traer inversiones se cumplan, ¿no? Y bueno, y aparte de todo eso, una canción preciosa de los Rollins que yo creo que en cualquier momento está muy bien escuchar y revivir, ¿no? Porque no es de las más conocidas. Los oyentes que te cuentan en el 608-578-412. Pues os podéis imaginar que los oyentes están muy pendientes de la actualidad y por lo tanto también de los tribunales. Por ejemplo, Pedro hace una reflexión sobre el inicio del juicio del año, dice él, que marca dos posiciones claves para la sociedad, para su seguridad jurídica y también la decencia obligada en un cargo político. Dice Pedro que tienen que quedar muy claras. Ricardo nos manda un mensaje también, dice sobre el asunto del fiscal, no sé dónde me he perdido, se pregunta si ahora los delincuentes son los buenos y dice que lo de Mazón, pues una vergüenza. ¿A qué hora actúas en Tauste? A las 12. ¿A las 12? A las 12, o sea que me voy corriendo. Y bueno, pues va Luis Alegre, nos va a hablar de cine y creo que va a ser una conferencia que va a gustar mucho, ¿no? Y ya solo me quedan 2 inauguraciones, o sea que ya el periplo con el Peugeot que decías al principio, Javier. No he oído nada raro, con los que me acompañaban en el coche en ningún momento. Todo limpio y todo sano y puro. Muy bien. Los de Tauste ya dijiste el año pasado que son buenos alumnos, ¿no? Sí, eso lo dices de todos, claro. No. Oye, tenemos, fíjate, es la sede más moderna, más nueva. Tenemos solo 3 años en Tauste, pero 100 alumnos. Una barbaridad. Este año, no sé si lo hemos comentado ya, que celebramos los 25 años, 3.600 alumnos en todo Aragón y han pasado por las aulas de la Universidad de la Experiencia 36.000 alumnos, que se dice pronto. Casi nada. Casi nada. Que vaya bien la mañana por Tauste, Ángel Luis. Muchísimas gracias. Buen día, Jesús. Un abrazo. Gracias, buen día. Que vaya bien la mañana, María. Dios. Muchas gracias, hasta ahora. igualmente.
Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. ¿Quieres crear una comunidad energética y no sabes cómo empezar? La OTC Aragón Energía Propia es tu oficina pública en Aragón. Te ofrecemos asesoramiento técnico, económico y legal de forma gratuita. Infórmate en comunidadenergéticaaragón.es. Proyecto cofinanciado por Next Generation y Gobierno de Aragón. Sábado 8 de noviembre en el Polideportivo de Daroca, homenaje a Mecano. Y después disco móvil con la mejor música de los 90. Entradas a la venta en web y cajeros Ibercaja. Restaurante Rasa de Zaragoza y Oficina de Turismo de Daroca. Vive la magia de Mecano en Daroca. Escucha. Así suena el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Un paraíso modelado por el agua. El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara es uno de los espacios de la Red Natural de Aragón con equipamientos, centro de interpretación, actividades y senderos para disfrutarlo de 1000 formas distintas. El sábado, la Cadiera desde el Centro de Interpretación de Vierge en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Aragón Radio, 20 años siendo tu voz. Son las 10 de la mañana. Y a esta hora en el Tribunal Supremo arranca el juicio contra el fiscal general del Estado por, Eva, supuesta revelación de secretos. Sí, Álvaro García Ortiz se sienta hoy en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Está acusado de un presunto delito de revelación de secretos en la causa contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, considera que García Ortiz fue quien filtró un correo del abogado del novio de Ayuso en el que reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales y ofrecía llegar a un pacto. García Ortiz, ante esta acusación, ha defendido siempre su inocencia, una postura que respalda el Gobierno. La defensa del fiscal general acusa al juez de haber llevado al banquillo sin pruebas. Las acusaciones, por su parte, piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. El otro protagonista del día, lo hemos escuchado hace unos minutos aquí en directo, es Carlos Mazón, que ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Le pide al Partido Popular, a las mayorías, que elijan a su sustituto. Ha dicho que cometió errores, pero que ningún fallo fue por cálculo político o por mala fe. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Además, hoy se pone en marcha en Aragón la campaña de vacunación preventiva contra la dermatosis nodular, una enfermedad que afecta solamente a las vacas y que es muy contagiosa. Las primeras dosis se van a distribuir en las 700 granjas lecheras de Tamarite de Litera, Graus, Castejón de Sos, 3 zonas que concentran 85.000 cabezas de ganado que lindan con Cataluña, donde se han detectado varios casos de la enfermedad. El plan, aprobado por la Comisión Europea, asigna a nuestra comunidad 80.000 vacunas, de las que el Gobierno autonómico ya dispone de 30.000 dosis. Las restantes llegarán en los próximos días y esas vacunas de carácter preventivo pretenden proteger a la cabaña bovina aragonesa de la veintena de focos que se han detectado en Cataluña y donde se han sacrificado más de 2.500 vacas y terneros. Esta medida se suma a las ya aplicadas hasta ahora, como el temporal de las ferias ganaderas o el control veterinario obligatorio en los animales que procedan de esas zonas de riesgo. Y además estamos también pendientes de Teruel, porque a esta hora comienza un pleno en el ayuntamiento en el que se
aprobará el convenio urbanístico por el que se construirán cerca de 1.000 viviendas en la zona de Las Viñas. De las 970 viviendas que se podrán construir en esta zona, en el norte de la ciudad, próxima al nuevo hospital y al enlace de la autovía Múdéjar, el 40% serán de protección oficial. Además, hay terreno reservado para zonas verdes, uso terciario, también una posible ampliación del campus universitario, 12.000 metros cuadrados. Ahora empieza un trámite administrativo que será largo hasta que se empiecen a construir viviendas en Las Viñas. Juan Carlos Cruzado, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. Un primer paso es la firma del convenio. A partir de ahí hay que redactar un plan parcial, después un proyecto de reparcelación, después un proyecto de urbanización y a partir de ahí empezar con los proyectos de ejecución de cada uno de los edificios. No te puedo dar plazos, pero podríamos estar hablando de a lo mejor 5 o 6 años. Los convenios o los desarrollos urbanísticos tienen unos plazos que hay que cumplir. Estamos acelerando todo lo que podemos. Como decía la alcaldesa, estamos trabajando para el Teruel del futuro. Del deporte ya nos podemos imaginar, ¿no? Mal las cosas. Eva. Pues sí, la permanencia en segunda división se aleja para el Real Zaragoza, que acumula 5 derrotas seguidas. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días. La última anoche, 0-2, ante el Deportivo en el Ibercaja Estadio, donde esta temporada todavía no ha ganado. 2 empates y 4 derrotas. El equipo visitará el domingo al Granada y el siguiente partido en casa llegará el domingo 16 a las 9 de la noche con la visita de la Sociedad Deportiva Huesca, que el sábado perdió 2-1 ante el Albacete, y el miércoles a las 8 visitará al filial de la Real Sociedad. En baloncesto, Casa Temón Zaragoza viaja hoy a Italia, donde mañana juega el penúltimo partido de la fase de grupos a las 7:30 en la pista de Reyer Venecia. De todo esto, Eva, y especialmente de lo sucedido ayer en el Ibercaja Estadio, lo analizamos ahora en la tertulia de los lunes junto a Ricardo Cibera, que ya está en los estudios de Aragón Radio. Bueno, pues es lo más destacado, ¿eh? Hasta Gracias, ahora, Javi. Eva, luego actualizamos y ahora lo dicho, analizamos cómo están las cosas en el Real Zaragoza y en el Huesca. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Under a pale blue sky, you never felt so cold. Lo he visto un equipo competitivo, he visto un equipo que era tan competitivo como el equipo que teníamos enfrente. Sabíamos que el partido estaba en ese primer gol y que lo hemos tenido ahí, que al final no hemos podido acabar las situaciones. Muy enfadado porque con la primera parte sobre todo que hemos hecho, luego hemos acabado bien el partido también, volviendo a tener ocasiones. No es normal perder este partido. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Ya saben que los lunes tenemos tertulia deportiva a las 10:05 de la mañana con Guillermo Coscolla, que se queda. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas, buenos Javier. días. Y con Ricardo Cibera, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días. Decía, vamos a analizar cómo están las cosas en el Real Zaragoza y en el Huesca. Mal. Ya está. Mal, la situación cada vez se agrava más. Una jornada menos, una jornada más, que en la misma línea. Sí que es cierto que se ve un equipo quizás un poquito más saneado en lo ofensivo y también en fase defensiva, pero es que con esta propuesta el Real Zaragoza no llegamos. No le da. No le da para, pero yo creo, no por el rival que tenía ayer enfrente, que con dos pinceladas de calidad, que es lo que ha llegado a ser la segunda división. La segunda división ha sido una extensión casi de la primera división, ¿no? Donde el gol se cotiza, donde la calidad se cotiza, y realmente el Real Zaragoza en su propuesta tiene esas carencias, ¿no? También la lesión de Cuenca durante la primera parte también condicionó un poquito lo que sería el bagaje ofensivo también del Real Zaragoza, pero insisto, no llegamos. ¿Ayer el Zaragoza se mereció perder o no, Ricardo? Pues a ver, a la suma de puntos, yo creo que sí, ¿no? La primera parte fue una primera parte igualada en lo que sería la fase competitiva de los dos equipos. Un equipo como el Real Zaragoza que se encuentra muy cómodo, ya lo dijimos, en bloque medio y en bloque bajo para transitar rápido. Bien, es cierto, el gol anulado de Guti, ¿no? En el minuto 5 y la ocasión sobre todo más clara de Toni Moya, ¿no? Que no estuvo acertado en ese remate.
Pero sí que es cierto. Y ahí te cambia el partido, ¿eh? Te cambia totalmente. Yo creo que si ese gol de Moya, de Toni, hubiera subido al marcador, yo creo que a lo mejor hubiera cambiado tono, incluso en el ambiente, incluso en todo, ¿no? En ese partido. Pero volvemos a los mismos errores de siempre, a las mismas líneas de siempre. Insisto, aunque parece que Seyés ha saneado algo, insisto que al Real Zaragoza no le da. La tertulia de los lunes o la terapia, ¿no?, de los lunes. Porque la verdad es que es bastante alarmante y preocupante la situación que atraviesa el Real Zaragoza. Entiendo y estoy al 50% a medias en el mensaje de Seyés, pero es un mensaje que no vale cuando el equipo lleva una victoria en 12 partidos, cuando los dos que has dirigido en el banquillo el equipo no ha metido ni un solo gol, ha encajado en los 2 partidos, por lo tanto es un mensaje que no tiene recorrido. Es verdad que ha cambiado el nivel competitivo de la plantilla, pero no hay resultados y a mí ayer sí que me dio la sensación, y es cierto, que el equipo no mereció perder, pero está en esa situación de equipo colista, de que cuando recibe un golpe ya no se levanta y de que la pelota, pues por lo que sea, no quiere entrar. Probablemente si la ocasión que tiene Moya le cae a Mario Soberón, pues igual iba para adentro, pero es que tiene mala suerte el Real Zaragoza hasta en eso, hasta que en la ocasión más clara le cae al hombre más retrasado en el centro del campo, que es Toni Moya. A mí hay cosas que no me gustan, como ver a Raúl Guti más cerca del área rival que del área propia. Creo que es más un centrocampista para moverse en el círculo central y no en la media luna del área rival. Pero bueno, más allá de posicionamientos, la situación es que el equipo está a 7 de la permanencia, que cada jornada que pasa está más lejos, que el mercado de invierno nos estamos aferrando a él como si fuese la solución y probablemente no sea ni el remedio ni la solución a este paso, porque se va a llegar tarde. Y a ver lo que le viene ahora al Zaragoza, con la visita a Granada, le viene el Huesca, tienes que ir a Eibar, luego Leganés, que luego también llega un punto que el calendario ya te da igual. Es lo que ves sobre el terreno de juego y las sensaciones de un equipo que está cao. Voy contigo ahora mismo, Ricardo, pero déjame que incorporemos también Fernando Ramos desde la tribuna. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Complicadísima situación para un Real Zaragoza que sigue sin ganar, que solamente ha metido 2 goles en el Ibercaja Estadio desde que arrancó la temporada y que ayer se vio superado de nuevo en su estadio. Es cierto que ante un buen Depor, pero no el mejor Depor de la temporada. Los equipos necesitan muy poco para hacerle daño a un Zaragoza que poquito a poco se va haciendo pequeño. Es cierto que su entrenador dice que sigue viendo que su equipo no es inferior a nadie, que sigue compitiendo, pero no es menos cierto que cuando ves los partidos al equipo le sigue sangrando todo por todos los lados. Veremos cómo se puede solucionar esto, si se puede solucionar en este momento. El Zaragoza es un equipo que navega rumbo a la primera federación, además sin solución, después de completar, como digo ayer, otro pésimo partido. Próxima estación, veremos lo que ocurre para un Real Zaragoza, lo dicho, que tiene que empezar a buscar soluciones de manera urgente para llegar vivo al mes de enero. Ricardo. Sí, la disposición, ¿no?, o el 11 que quizás estuvo marcado por la lesión de Seydou, ¿no? Sobre todo coincido con Guillermo, ¿no?, en la posición de Guti, ¿no? Eso yo creo que condicionó quizás el 11 inicial con la entrada también de Alejandro Gómez en la línea de cobertura, pero sí que es cierto que modificó y trastocó los planes iniciales de Seyés, sobre todo en ese centro del campo. Su propuesta es totalmente incontestable con 3 por dentro, con ese doble pivote, ¿no? La incorporación de Toni Moya sí que es cierto que dio algo de pie, algo de juego, algo de motor en lo que es la rotundidad del juego en fase ofensiva, pero sí que es cierto que Guti se encuentra ahí, yo creo que muy perdido, ¿no? En ese segundo punta. La actitud está evidentemente innegociable de Guti y todo lo que él aporta, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor jugando como locales, esa posición intermedia entre centro del campo y sobre todo delanteros con nuestros exteriores, que cada vez son más interiores, no buscamos, no somos capaces de superar al rival por fuera ni por dentro. Ayer se jugó mucho por dentro. Las ocasiones más claras, ese flujo de lo que habla Seyés, se juega mucho por dentro, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, ese flujo ofensivo que comparaba en relación con el Depor, que era el mismo, evidentemente no se puede equiparar con la significación de lo que es las ocasiones que tuvo el Depor,
cómo la resolvió y cómo el Real Zaragoza apenas disparó a puerta ni inquietó en la segunda parte. Yo cuando aparecen las palabras flujo, proactivo, ya me pongo nervioso. Ya mal, la cosa empieza mal. Ya cuando te empiezan a vender un mensaje de flujo ofensivo, otro entrenador decía merodeando el área, mal. Eso es mal síntoma. Eso es de que el equipo no tiene fútbol. Y es la realidad. El Real Zaragoza no tiene fútbol. Hay cosas que a mí me sorprenden, como la desaparición de Dani Gómez y Moyano. Uno es tu máximo goleador, es cierto, solamente 2 goles en 12 jornadas, pero bueno, es el hombre que más gol tiene en el equipo. Y luego el otro no lleva 2 goles, pero es el que más daño estaba haciendo por banda, que es Moyano. Y en los 2 partidos con Sellés han jugado media hora. Y Dani Gómez, 2 partidos seguidos sin jugar, tanto no jugó en Copa y no jugó ayer ni un solo minuto. Me parece que le ha podido cambiar la cara competitiva, pero no la propuesta futbolística, de ahí que el equipo no gane y que cuando llegue al área pues acumule hombres por acumulación, pero sin un sentido, sin una idea clara. Y luego está el otro tema, ¿no? Que es el de la afición. Ayer con protesta antes del partido, claro, aquí se juntan 2 cosas, ¿no? Uno, el enfado monumental y absolutamente comprensible que tiene la gente porque ve lo que está pasando con su equipo, y luego, por otra parte, el hecho de qué hace la gente para ayudar al equipo, ¿no? Están ahí las 2 cosas. Sí. Ricardo, tú que eres entrenador, esto... Es muy difícil concentrarte. ¿Esto le afecta al jugador o no le afecta? No, desde luego que sí, Independientemente que luego el mensaje... ¿Y le motiva o le saca del partido? Yo creo que está fuera del partido, yo creo que sí. Aunque el mensaje que se pueda transmitir desde la plantilla o desde dentro es que no afecta, pero sí que es cierto que el recibimiento ya en la entrada al modular con una manifestación que evidentemente es muy loable y muy respetable, por supuesto que sí, y el aficionado lo tiene que hacer. Pero claro, eso no es la situación idealizada para comenzar un encuentro, ¿no? Luego el hecho, sobre todo, de marcharte en esos 10 minutos. Yo, igual que el equipo, igual que la afición, veo una sensación de bloqueo, una sensación ya de bloqueo mental, de estar los últimos 10 minutos muy poquita gente en el estadio, ya hartas de la situación del equipo, harta de la situación administrativa y jurídica del Real Zaragoza, y por lo tanto eso ayuda muy poco, ¿no? Es muy difícil que el jugador se aísle del entorno tan hostil y tan crispado en todo, ¿no? Y eso se refleja evidentemente en el terreno de juego. Yo con el tema del respetable, Javi, 13 años en segunda división, desde la llegada de la nueva propiedad han pasado entrenadores que casi los podemos contar con los dedos de las 2 manos, 10 entrenadores en 3 años casi, 3 directores deportivos, el equipo siempre más cerca del descenso que del playoff. Me permitirás que a mí con el tema del respetable estará en el derecho de hacer lo que considere que tiene que hacer, porque para eso también paga su abono. Y a mí me da la sensación de que ayer la afición se portó bien cuando estuvo en el campo, que es pues a partir del minuto 10 con esa protesta, animó al equipo. Cuando acabó, mostró su malestar. El respetable, la propia palabra lo dice, hay que respetarlo. El Huesca tampoco, este fin de semana. El Guillermo. Huesca, Javi, perdió, pero mira que se adelantó en el marcador con un gol de Nol. Y vamos a ver, porque la situación del Huesca ahora ha pasado de estar en la zona alta de la clasificación a verse cerca del descenso a 3 puntos, es verdad, con un partido menos. Y es una derrota de las que veremos si no tiene consecuencias anímicamente, porque verte ganando fuera de casa, que no lo haces desde el mes de agosto, y que se te escape contra el Albacete, que no es un equipo que esté llamado a estar entre los 6 primeros clasificados, puede afectar más anímicamente que deportivamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver el miércoles. Tiene una buena oportunidad esta semana el Huesca para rehacerse de esta derrota del sábado, jugando el miércoles a las 8 en el Real Arena de San Sebastián contra el filial de la Real. Pero cuidado, porque el Huesca, sin darse cuenta, ha pasado de estar arriba, de decir que es un equipo que compite, que se lo pone difícil a los rivales, a numéricamente estar ya rondando el descenso. Y que volvió a repetir el capítulo y el plan de partido de jugar fuera de casa, ¿no? Lejos del Alcoraz. Una Sociedad Deportiva Huesca que durante la primera parte venció y convenció y tuvo más de alguna ocasión de superar ese 1-0. No supo rematar ese resultado en esa primera parte, y en 8 minutos fatídicos volvió otra vez con errores groseros, ¿no? Con esa rotación sistemática de Sergi, sobre todo en la línea de atrás con centrales, esa rotación en la que
semana tras semana hay una rotación y una continuidad, sobre todo en una línea tan cuestionada y sobre todo tan importante y significativa como es la línea de atrás, produjo también, pues eso, ¿no? Otro error grosero que le impidió ganar, que le impidió competir, sobre todo en esa segunda parte. Sí que es cierto, condicionado también por las lesiones, ¿no? de Enol y de Dani Ojeda. Óscar Silva también parece que está entre algodones. Son 3 bajas muy sensibles y muy significativas de cara a afrontar el partido del miércoles y afrontar también el partido del fin de semana. Y veremos, cuidado con la Sociedad Deportiva Huesca, que se puede meter en un lío. El miércoles a las 8, pues oportunidad para salir de la zona baja de la clasificación contra el filial de la Real Sociedad a las 8 de la tarde. Después tiene el partido contra el Andorra y seguidamente el partido contra el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio el domingo 16 a las 9 de la noche, Javier. Bueno, lo bueno que tiene es que vuelve a jugar en apenas 2 días, así que veremos. La clasificación está tan apretada para la Sociedad Deportiva Huesca que, bueno, que con ese partido pendiente es cierto que si consigue sacarlo adelante, pues se iría de la parte de abajo y volvería a engancharse a la zona alta de la clasificación, pero lo cierto es que fuera de casa el Huesca no gana desde el mes de agosto y ya han pasado unos cuantos partidos. Bueno, en fin, la verdad es que se está torciendo la temporada para los dos, mucho más para uno que para el otro, eso es evidente a estas alturas. ¿Hay esperanza todavía o no, Ricardo? Yo creo que sí. Fijaros que soy optimista por naturaleza, Ricardo, eres el optimista. Y que sigo, pero claro, 90 puntos en juego, hay que conseguir al menos la mitad, 45, las matemáticas no fallan. La situación muy difícil, muy difícil, 1 cada 2, es una ruleta rusa, Por lo tanto, es que no hay margen de error, ya. Que vaya bien la semana, Ricardo. Igualmente. Buena mañana, Guillermo. Buen día, Javier. Hasta ahora. Y 18, vamos con más cosas. Iconography, giving you the creeps. Feel rubber down, disco lizard, tongue along your cheek. The rise of the machine. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrown, and it's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. Está ya aquí con nosotros Nacho de Blas, epidemiólogo. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Hoy vamos a hablar con Nacho de Blas de salud dental. Ya ustedes, porque me han traído un odontólogo. Porque la salud dental no se limita solamente a caries, a encías, a endodoncias, sino que una buena salud dental es también fundamental para el cerebro. Lo dicen ya 2 estudios científicos internacionales. Las investigaciones respecto a la relación entre boca y cerebro cada día parece que dan más resultados. Sobre, por ejemplo, lo peligrosa que puede ser una infección bucal por su proximidad al cerebro, ¿no, Nacho? Esto la verdad es que está todo conectado. Sí, la boca es el punto de entrada de todo, por así decirlo, y está muy conectado con todos los sistemas por varias vías, no solamente por vía digestiva, por vía circulatoria, incluso por vía nerviosa. De hecho, en la boca el problema es que tiene un pH en teoría neutro-alcalino, donde hay muchos nutrientes, carbohidratos que para las bacterias son muy jugosos, y entonces hay una cantidad de flora bacteriana importante que en principio no tiene por qué producir ningún mal, pero pues ahí tenemos Streptococcus mutans, que es el más habitual, pero hay otras bacterias que acidifican el medio y que son los que causan ese daño a los esmaltes y pueden producir la caries. Pero es que esas bacterias luego pueden pasar al torrente sanguíneo, pueden llegar al cerebro y pueden producir, pues a partir de una herida, una infección, una gingivitis, una periodontitis, pueden pasar a la sangre y llegar al cerebro y producir ahí problemas. Pero no solamente el cerebro, sino otros sitios. Bueno, ahora que venimos de la tertulia deportiva, hay veces que hemos comentado que los futbolistas tienen lesiones musculares, roturas de fibras, por ejemplo, por igual derivadas de que tengan un dolor de muelas, ¿no? Sí, también hay conexión con esto. Hay algún caso incluso de deportistas de alto nivel que no están continuamente con lesiones y al final resultaba que... Había que hacer un empaste. No, era el juicio que al quitársela tenía una inflamación permanente más o menos crónica. Esa inflamación, los factores antiinflamatorios o los factores proinflamatorios se diseminan por todo el organismo y eso hace que tengan fatiga, debilidad en las fibras musculares, se debilitan esas estructuras musculares, aumenta la posibilidad de roturas, de desgarros musculares, lesiones articulares y bueno, al final también incluso afecta a nivel respiratorio. Entonces bueno, es todo uno, la salud bucodental afecta a todo lo demás. ¿Cómo puede llegar una infección, por ejemplo, en una muela, Nacho, a, no sé, si literalmente moverse hasta el cerebro?
Bueno, al cerebro tiene 3 vías de acceso, una es por vía sanguínea, es decir, ese sangrado que hay en las encías o una periodontitis o incluso en la extracción de una pieza bucal, por eso nos recomiendan utilizar unas dosis bastante altas de antibióticos tipo amoxicilina para controlar esa posible infección y que no pase a circulación. Entonces, si pasa a la corriente sanguínea, esa bacteria puede llegar entonces al cerebro y producir unos abscesos. Pero no solamente eso, sino que puede acceder incluso a través de los nervios o debido a la proximidad que tiene con las cavidades sinusales, sobre todo las piezas dentarias del maxilar superior, puede acceder directamente y atravesar allí y pasar a cerebro. Entonces ahí puede producir distintos problemas, pues desde esos abscesos comentaba, pero también accidentes cerebrovasculares isquémicos, los típicos ictus, o incluso está relacionado con el Alzheimer. Ajá, y esto es un riesgo, vamos a decir, real, extraño, poco común, posible, poco posible, muy posible. A ver, el tema de los abscesos cerebrales por infecciones a través partiendo de la boca es bastante infrecuente, pero se han detectado y se han descrito y bueno, la resolución es complicada. Sin embargo, otros temas se están viendo, por ejemplo, que hay una bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis que se detecta con bastante asiduidad en pacientes con Alzheimer. Entonces, bueno, el papel todavía no está muy claro, los mecanismos fisiopatológicos que hay, parece ser que también están dañando a los que son sensores vasculares, favorece la aparición de trombos, puede llegar al corazón donde produce endocarditis y esos que se le ven trombos que puedan pues tanto afectar como al cerebro como a infartos de corazón. Hay problemas también de que esas bacterias cuando pasan a la sangre forman parte de las placas ateromatosas que hay y también producen problemas de circulación. Entonces, bueno, es una patología bastante compleja y difícil de saber exactamente la causa inicial. ¿Has mirado datos de si vamos al dentista, no vamos al dentista? Poco, realmente poco. De hecho se habla de pobreza dental en algunos momentos, es decir, población donde no tiene recursos para ir al dentista. Realmente menos del 50% va una vez al año. Y eso que la mayoría, más de la mitad reconoce que tienen problemas y luego es una lesión, por ejemplo las periodontitis a partir de los 50 años empiezan a ser frecuentes, incluso afectan a más del 70% de la población, con lo cual en cuanto a cepillarnos los dientes tampoco es que seamos muy fans, o sea, 3/4 partes se cepillan los dientes una vez al día por lo menos, pero 3 veces, que es lo que recomiendan los dentistas, apenas es el 15%. Ya, o sea que tenemos deberes, ¿no? En este sentido, Nacho. Sí, hay deberes, no solamente la limpieza bucal, de cepillado, uso de seda dental, sino que fundamentalmente se trata de consumo de dietas saludables, evitar azúcares y bebidas carbonatadas que acidifican la boca y hace que hay una predisposición también a esas caries, al desgaste del esmalte. También hay que tener en cuenta el nivel de estrés que produce bruxismo o, por ejemplo, cuestiones como pueden ser el consumo de alcohol y de tabaco, que realmente para la boca no les viene nada bien. Entonces, bueno, yo creo que es mejor prevenir que curar y yo creo que es un poquitín lo que hay que hacer y se puede ser una visita al dentista cada 6 meses o un año como mínimo, pues no estaría de mal con una limpieza bucal asociada que, bueno, casi todos los seguros dentales lo contemplan. Nacho, decíamos, problemas, digamos, relacionados de la salud bucodental con el cerebro en algunas ocasiones. Antes te decía yo también con cuestiones de roturas fibrilares, por ejemplo, en casos de deportistas, pero también pueden estar relacionados algunos problemas de salud bucodental con el corazón o con el aparato digestivo, me decías. Sí, con el corazón ya he comentado la posibilidad de que hay muchos casos de endocarditis, es decir, una inflamación sobre todo de las válvulas cardíacas en las paredes interiores del corazón y con posibilidad de liberar trombos que están muy asociados con problemas dentales, con infecciones bucales, tanto cuando tienes un flemón, pues un flemón es una inflamación, una infección que tienes allí, cuando hay extracción de piezas dentales y no se ha hecho la antibioterapia adecuada, tanto operación como post-operación, y bueno, pues eso es un problema. Y a nivel digestivo, pues no solamente hay que pensar en el caries y demás, sino también la propia pérdida de una oclusión correcta de la boca, el que estén los dientes desalineados, o sea, la ortodoncia, que parece que es una cosa estética, no solamente es una cosa estética. Realmente eso hace que puedas masticar mejor y una mala masticación se ha asociado con problemas digestivos, incluso con la enfermedad de Crohn y otras enfermedades. Ya digo que la fisiopatología es compleja y a veces la causalidad no está muy clara, como esos mecanismos causales que van desde la boca hasta el intestino, por ejemplo. Ya, y antes has hablado tú del bruxismo, por ejemplo. Esto no sé si nos relaciona la salud bucodental con la salud mental. Sí,
Sí, de hecho es un problema bidireccional, o sea, hay un problema de que la salud bucodental puede afectar a nivel mental. Ya hemos comentado pues el tema de infartos cerebrales, ictus, que será, accidentes cerebrovasculares isquémicos, que sería el término correcto, pero también Alzheimer y demás, pero también al revés. Hay muchos medicamentos, el 80% de los medicamentos que se prescriben, y muchos son de tipo ansiolítico, sedantes, calmantes, etcétera. Todos estos tienen un efecto sobre lo que se llama serotonía, es decir, tener la boca seca. Esa hiposalivación hace que las condiciones de la boca no sean las óptimas para la flora bacteriana que hay, o que sean óptimas para la flora bacteriana para que se multipliquen y produzcan ese daño sobre el esmalte y produzcan esas caries, y luego se vuelva a repetir el proceso de forma como que se retroalimentan mutuamente. Entonces, sí que es muy importante precisamente el tener en cuenta eso, que un nivel de estrés alto, deportistas de alto nivel también, que contraen mucho la musculatura facial, aprietan los dientes, eso es típico por las noches, el estrés hace que muerdas mal, este bruxismo que tienes, que puede producir incluso roturas de piezas dentales en casos extremos, y eso hace que todo sea una cosa difícil de tratar solamente por odontólogos, sino que tiene que estar tratado por todos de una visión un poco más global. Oye, con todo esto que estás contando esta mañana, Nacho, la salud bucodental no sé si tendría que estar mejor cuidada en el sistema público en general. Sí, lo que pasa es que hay motivos tanto políticos como económicos para no incluirlo. Hay muchos tratamientos son muy caros, con lo cual, realmente la atención para los adultos normales viene a ser prácticamente una urgencia de un flemo, una infección muy fuerte, y veremos cuánto se tarda en atenderte, las urgencias y extracción de piezas bucales. Y sí que se ha mejorado según las comunidades autónomas, unas más que otras. Por ejemplo, la atención bucodental está más ampliada en el caso de niños, de jóvenes, de mujeres embarazadas, de personas con problemas psicológicos o discapacitados, y también personas con problemas de, por ejemplo, enfermedades oncológicas. Ahí sí que hay una dedicación más, donde incluso hacen sellado de fisuras, hacen empastes y hacen algún tipo de procedimientos, pero claro, ortodoncias y demás y tratamientos estéticos está fuera de lo que es la cobertura sanitaria pública. Nacho de Blas, que vaya bien la semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 1:30 prácticamente, las 10. Seguimos. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Cada año el Parlamento celebra una semana de la igualdad de género para hacer balance de los logros e identificar nuevas medidas que promuevan los derechos de las niñas y de las mujeres y que garanticen condiciones idénticas. Esa semana, Sara Lambán, buenos días. Buenos días. Arranca hoy. Sí, no es una idea de hace tanto, ¿eh? La primera edición fue en 2020 a iniciativa de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Los actos los organizan las comisiones, delegaciones, grupos políticos y también la Administración del Parlamento Europeo. Pero tenemos que entender que precisamente esta institución es un reflejo de la sociedad y tampoco escapa a esta realidad. La proporción de mujeres elegidas como diputadas en las elecciones de junio de 2024 fue del 38,5%, una ligera disminución en comparación con el 39,8% justo antes de las elecciones. ¿Y qué temas van a marcar la agenda de esta semana de la igualdad de género en Europa? Pues este 2025 se va a centrar en el talento y en la idea de que crear las condiciones para que las mujeres participen plenamente en el mercado laboral y en la vida pública no solo es una cuestión de equidad, sino que también reporta unos beneficios económicos y sociales. Desde este lunes en Bruselas se va a hablar de la función del comercio en la promoción de la igualdad de género, en cómo mejorar la diversidad en el sector de la propiedad intelectual, también en el papel del IVA y el sesgo de datos en la lucha contra la pobreza menstrual. Esto hace referencia a la falta de accesos a productos de higiene o instalaciones sanitarias para gestionar la menstruación que sufren hoy millones de mujeres y niñas de todo el mundo. Pero también en el Parlamento Europeo, este martes, se vota una modificación del Acta Electoral Europea por la que se permite a las diputadas votar en el Pleno por delegación durante el embarazo y tras el parto. Se hablará también del liderazgo de las mujeres en la política, de los movimientos
movimientos radicales que se posicionan frente a la igualdad de género, como por ejemplo esto que escuchamos tantas veces en las redes sociales, la denominada machoesfera. Pero no todo queda en esta semana. Lo de la igualdad de género es un trabajo de cada día a través de proyectos como por ejemplo ¿Dónde están ellas?, una iniciativa que nació en marzo de 2018 en la oficina del Parlamento Europeo en España, con la misión de visibilizar la presencia de mujeres expertas en el espacio público, es decir, como ponentes en debates, eventos y conferencias sobre asuntos europeos. Vamos a saludar a María Andrés, es la directora de la oficina del Parlamento Europeo en España e impulsora precisamente de ese proyecto ¿Dónde están ellas? Señora Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué pasaba antes? ¿Faltaban expertas o faltaban programadores que conociesen y que llamasen a esas expertas? Es que esto de luchar por la igualdad de género se había convertido un poco en una moda en la que desde las administraciones públicas celebrábamos el 8 de marzo a bombo y platillo y luego nos faltaba fuelle y energía para seguir luchando por esa igualdad el resto de los 12 meses al año. Y entonces, decidimos qué podemos dar desde las administraciones públicas, cómo impulsar mejor esa igualdad de género en aquello que nosotros éramos pues más expertos, ¿no? Que es en la organización sobre todo de eventos con dimensión pública, de seminarios, de conferencias, de personas que se exponen al público para explicar diferentes políticas de la Unión Europea. Y así decidimos lanzar ¿Dónde están ellas?, que es una iniciativa que nació muy modesta, pero donde ya participan con nosotros más de 200 entidades en España y que consiste en medir a lo largo del año precisamente en todos los eventos públicos que lancemos cuál es el nivel o el porcentaje de mujeres expertas y hombres expertos que participan, sin querer imponer ninguna cuota específica ni decir no, o es el 50 o no lo organizamos, sino simplemente entender dónde estamos y ponerse esas gafas moradas de buscar mujeres expertas cuando cuesta más o en aquellos sectores donde no parece tan evidente, para darles voz, para que ellas estén ahí. Y si me permites, yo te diría que es una iniciativa que nace pues de manera muy modesta, pero que ha alcanzado un éxito tremendo, porque nos damos cuenta de que si la conciliación es uno de los mayores problemas para alcanzar la igualdad real, el segundo problema, el segundo techo de cristal, es esa falta de referentes de mujeres expertas en muchos ámbitos de la vida diaria. Y eso precisamente es lo que nos permite avanzar, ¿no? El crear esos referentes y el darles visibilidad. ¿Y cómo ha cambiado el escenario desde que analizáis y observáis esta cuestión? Porque, por ejemplo, en un folleto de 2023 decís, ¿sabías que 1 de cada 3 ponentes expertos que participan en debates y paneles sobre el ámbito europeo es mujer? En 2023, insisto. Sí, efectivamente. Pues hemos avanzado. Lo que pasa es que es muy difícil medir un año con otro, porque como hemos crecido tanto, no es lo mismo en 2018, cuando teníamos una veintena de asociaciones que medían con nosotros, que ahora que tenemos más de 200 entidades, ¿no? Entonces, y además hablamos de entidades tan importantes como universidades, think tanks, medios de comunicación, administraciones públicas, comunidades autónomas. Es difícil comparar ambas mediciones, pero este año pasado, en 2024, alcanzamos entre todos los firmantes de ¿Dónde están ellas? Hasta un 52% de ponentes mujeres en aquellos eventos públicos que hemos organizado entre todos, con lo cual hemos ido avanzando, pero yo no diría que el camino se haya allanado y que sea necesariamente más fácil, porque también estamos viendo que existen retrocesos, que hay una mayor politización y polarización en la vida pública, que lleva también a poner en cuestión esta lucha por la visibilización de mujeres expertas, y donde se están empezando a dar pasos atrás en algunos discursos, ¿no? En esa necesidad de crear más referentes femeninos. Así que es doblemente importante continuar y no dar pasos atrás. Hablamos de empresas que colaboran con nosotros, por ejemplo, y que nos dicen, imaginaros, oye, he firmado ¿Dónde están ellas? Yo tengo esta política de promover la diversidad y la igualdad en los seminarios que organizo, y sin embargo, ahora tengo una filial que trabaja con Estados Unidos y me prohíben poner nada de esto en mi web, porque si no, me dicen que rescinden el contrato. Porque en Estados Unidos Trump ha prohibido las políticas de igualdad y diversidad, y también lo extiende a las empresas que colaboran con la administración pública americana. Así que mucho por lo que seguir luchando, no solo fuera, dentro de casa, y esta iniciativa sigue siendo muy necesaria, en mi opinión. En este contexto que describe, señora Andrés, ¿cómo se mantiene ese consenso, voy a decir la palabra consenso, en Europa en torno a los derechos de las mujeres?
Hemos avanzado mucho en la legislatura pasada. Hemos adoptado leyes como la de la transparencia salarial para que las mujeres que sintieran que a igual trabajo no están recibiendo el mismo salario puedan tener mecanismos de denuncia o incluso de compensación. Hemos adoptado también la ley europea de mujeres en consejos de administración para que el 40% de los puestos directivos no ejecutivos estén representados por aquel sexo que no esté suficientemente representado todavía. La violencia de género es foco de otra legislación de la legislatura pasada, ¿no? Y por supuesto el tema de la conciliación, esa baja paternal remunerada que también viene de Bruselas y que ha costado mucho implementar en España. Y sin embargo, vemos que si la legislatura pasada fue muy activa en términos de legislación, ahora necesitamos implementarla y notamos que hay una cierta resistencia en algunos grupos políticos de aquello que se legisló en la legislatura pasada a la hora de ponerlo en marcha en los 27 Estados miembros. Hay un auge de partidos, sobre todo extrema derecha, aunque no únicamente, que tienen una narrativa más antieuropea y que no desean tener ese tipo de acciones o de leyes adoptadas a nivel de la Unión Europea y que prefieren que sea su propio país el que decide. Y tenemos un país báltico que ha decidido salirse, por ejemplo, del Convenio de Estambul, que lucha contra la violencia de género, hace apenas unos días. Así que vemos esos retrocesos, vemos que hay pasos atrás, sobre todo en los discursos, en la manera de hacer frente. Hay partidos que hablan de ideología de género cuando lo que se está haciendo son políticas para promover la igualdad y la diversidad desde Europa. Y esa polarización, bueno, pues se ve además muy presente en la gente joven, que eso es lo que nos llama más la atención, y en los discursos de odio en redes sociales. Así que en esta legislatura, yo, si tuviera que apostar por cuáles van a ser los frentes a los que tengamos que vigilar más en los próximos años, van a ser ese discurso de odio en redes que afectan especialmente a los colectivos más vulnerables y entre ellos a las mujeres. María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Muy buenos días. Gracias. Decíamos que otra de las cuestiones que se abordan esta semana en Europa, una semana centrada en la igualdad de género, es la violencia en línea contra las mujeres y los riesgos en los modelos de inteligencia artificial. Sara, desde una perspectiva de género, ¿no? Sí, porque al entrenarse con cantidades masivas de datos generados históricamente por humanos, heredan y a menudo replican los sesgos sociales. De hecho, la empresa Campal Data Solutions trabaja en colaboración con la Universidad de Zaragoza y también con el Gobierno de Aragón para solucionar esta problemática en la medida de lo posible. Vamos a saludar también a Javier Fernández, el Project Manager de esta compañía. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuando hablamos de sesgos de género en la inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues mira, exactamente es la tendencia que los modelos de inteligencia artificial tienden a reproducir, como muy bien habéis dicho, de reproducir ese sesgo de género que existe históricamente en toda la información que se ha ido generando a lo largo de los años. Por daros un ejemplo de los más preocupantes, pues por ejemplo, si le decimos a un sistema de inteligencia artificial que analice una gran cantidad de currículums, bueno, pues la inteligencia artificial ha aprendido que históricamente, pues por ejemplo, un puesto de ingeniero informático, por ejemplo, ha sido mayormente ocupado por hombres, ¿no? Entonces, la IA puede, de hecho lo ha hecho en algunos casos, sesgar y simplemente por el hecho de ser un hombre, valorar mejor ese currículum. Entonces, esto claro, lo habéis detectado haciendo una serie de pruebas, pero no sé si es porque alguien os haya alertado de esta preocupación, Javier, o surgió del propio trabajo. Sí, es una preocupación que siempre ha existido, ¿no? Nosotros hemos colaborado muchísimo con la Universidad de Zaragoza, con sociólogos y pedagogos, y a partir de ahí, bueno, pues intentamos replicar una serie de experimentos en el que no solo preguntábamos a la IA sobre aspectos para buscar su sesgo de género, sino que emulábamos entornos de colaboración humana para que diferentes modelos de inteligencia artificial, también un poco para evaluar pues si DeepSeek o ChatGPT o Gemini reproducían mejor o peor esos sexos, y compararlo con
debates, digamos, entre humanos, poníamos a debatir a la inteligencia artificial para ver cómo evolucionaban esos sesgos, si eran capaces de corregirse o no. Y la verdad es que fue una experiencia bastante interesante, sí. Pero claro, con esto que estás comentando, es posible diseñar una inteligencia artificial que realmente sea igualitaria, porque, claro, bueno, mientras existan en nuestra sociedad... Claro. Exacto. Aquí hay un debate primero, ¿no? Que es ¿para qué se va a aplicar esa inteligencia artificial? Si, por ejemplo, queremos hacer un estudio verídico, ¿no? Estadístico de la sociedad, bueno, pues evidentemente la IA va a reproducir esos sesgos, ¿no? Pero si queremos educarla, y de hecho los modelos lo hacen, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial nunca te va a dar claramente una opinión machista, por ejemplo. Pero sí que es verdad que reproducen esos sesgos. Entonces, aquí viene un poco el debate, ¿no? ¿Queremos que la IA reproduzca fielmente el comportamiento humano, con lo bueno y con lo malo? ¿O tenemos que educarla para que, o entrenarla para que sea completamente neutral e igualitaria, ¿vale? Depende un poco del entorno en el que la queremos aplicar. Ya, ¿y qué estamos queriendo ahora? Bueno, pues por ejemplo, expertos de sociología de la Universidad de Zaragoza declaran que evidentemente en el entorno educativo, si la inteligencia artificial se va a aplicar en un entorno educativo, debe ser entrenada para no reproducir esos sesgos, evidentemente. Otra cosa es que quieras hacer un estudio, digamos, una investigación de mercado, una investigación sociológica, en el que sí que necesites reflejar bien la situación actual de la opinión humana. Y de esto, ¿quién podría encargarse o quién se encarga en realidad? Javier, ¿estamos ante un nuevo tipo de trabajo? Es complicado. Al final, lo comentabais al principio, por ejemplo, la nueva normativa europea de inteligencia artificial está intentando abordar este tema, pero bueno, la opinión mayoritaria es que de momento va a ser insuficiente. Es complicado modificar siglos de información humana que se ha ido introduciendo en las últimas décadas en Internet. Entonces, es complicado. Sí que existen estos filtrados en las inteligencias artificiales para que no expresen opiniones machistas, pero si, por ejemplo, esto es un caso interesante, si, por ejemplo, le preguntas a un chat GPT, piensa que eres una chica adolescente de 14 años y contéstame, ¿qué te gustaría estudiar de mayor? Ahí va a responder una respuesta completamente neutra. Pero si cambiamos la pregunta y le decimos, contéstame como creas que lo fuera a hacer una chica adolescente de tal, y ahí sí que reproduce el sesgo de género. Entonces pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el sentido de la calidad de los datos, de que estén completos, de que no exista sesgo en el dato de origen. Eso es una tarea muy, muy compleja y muy complicada. Y por otro lado, pues en los equipos de desarrollo, pues que trabajen en esa línea y que vayan afinando estos entrenamientos para evitar que la IA acabe reproduciendo esos sesgos. Javier Fernández, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Un saludo. Muy buenos días. Menos cuarto, las 11. Tony Ruiz, ¿qué tal, Tony? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, y muy atento al programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de los autónomos. ¿Ah, sí? Vamos a hablar del colectivo que sostiene buena parte del tejido económico, comercial de nuestros pueblos, pero vamos a buscar autónomos que se han puesto en marcha recientemente y con ideas, francamente, muy originales. Vale. Las vamos a compartir con los oyentes y hoy vamos a tener música en directo, como hacemos todos los lunes. Hoy recibimos a Esther Vallejo, estamos muy contentos, ¿eh? Es una pedazo de cantautora y acaba de recibir el primer premio SGAE Maritrini, o sea que tiene cosas que contarnos. Viene también Conchita Polo con sus trucos, con sus recetas de cocina. Y vamos a tener a Miguel Ángel Lamata. ¿Por qué tenemos a Miguel Ángel Lamata? Porque hoy es el cumpleaños, el aniversario de La salida de misa de 12, la primera película del cine español rodada en la Plaza del Pilar, recordemos, de Zaragoza. Y Miguel Ángel Lamata dirigió hace poco una serie de cortos en torno de esta cuestión. Aprovechamos para recordar grandes pasajes del cine español en nuestro país. Genial. ¿Te quedas, no? ¿Hasta las 11? Por favor. Venga, con el contrainformativo.
ya Juan Luis Saldaña. ¿Qué tal, Saldaña? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Global, Buenos días. Perspectiva global, vamos a subir el foco. Necesitabais, ya lo veníais necesitando, que tenga que ser yo de sola, pero sí, estoy bien. El fin de semana ha ido bien. Muy bien. ¿Tú estás bien? Bien, sí. ¿Qué pasa con la escobilla? Pues hoy ya último día para poder participar. Está de momento algunos oyentes, está Tony también, que se intentó colar con los nombres de Tony, Antonio y Anthony. Sí. Ayer metió un par de goles con el Betis, pero no. Pero solo vale una, entonces. Nada, solo vale una. Solo vale una. Y en tu caso ninguna. Entonces, ¿cuándo se decide? ¿Se decide mañana? Hoy. Cuando queráis. Hoy, al final. ¿Sí? Hoy. Haz el recuerdo, anda, tú que sabes hacer estas cosas. El recordatorio es sencillo, lo podrías hacer incluso tú, Saldaña. No, que me gusta que lo hagas tú. Que Saldaña va a sortear una escobilla de Donald Trump. Exacto. Para perdona, que la quiera. No. Tú sorteas la tuya, es que tiene otro claro. plus. Sí, cierto, es verdad. La mía sigue intacta, también se puede sortear. Yo dono la mía. Pero así que el que lo digo con la quiera, boca pequeña. Tony, no me mires. Un mensaje al 608-578-412 y si no es hoy, mañana la entregamos y anunciamos quién es el ganador. Exacto. Entre los que participaron el jueves y los que la quieran hoy. Venga, va. ¿Sí? Y además hoy vamos a hablar de gente con pasta y gente con dinero. Vamos a hacer eso, lo que te decía. ¿Son diferentes? Sí. En los matices es donde está la diferencia. Sí, la pasta es otra cosa, ya te lo explicaré. Vamos con lo primero, venga, que ruede. Billie Eilish, la cantante, cuestiona a los multimillonarios. ¿Por qué lo sois? Regalad vuestro dinero, dice. Bien, dádmelo a mí. Entonces, ella no es que diga eso al aire, sino que ella ha donado 11,5 millones de dólares, que son como unos 10 millones de euros, de su gira para ayudar a causas climáticas, Muy alimentarias, reducción de Estoy buscando, emisiones. Billie Eilish tiene un patrimonio de 50 millones de dólares. Bueno, pues ha donado una quinta parte. Actualizado en diciembre del año pasado. Bien, no está mal. Entonces, estaba en el auditorio, estaba allí en el Innovator Awards 2025, estaba Zuckerberg y no aplaudió. Hijo, chiflar a la vía. A mí no me líes. Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? Entonces es como una reflexión. Yo voy a donar una quinta parte de mi patrimonio. ¿A cuánto asciende? Igual la quinta parte, les da para un cortado. Para un cortado. Si es de la máquina, para dos. Bueno, nosotros donamos la escobilla de Trump. Estamos generosos, pero... Por cierto, la escobilla nos recordaba el pelo. ¿Os acordáis? El pelo de la escobilla nos recordaba a ese chico que había dicho que si el Manchester no ganaba 5 partidos seguidos, ¿sí? El otro empató el Manchester. Llevaba 3 victorias. ¿Y tú, Saldaña, te has afeitado? Yo con el Zaragoza no tengo. No, al final no cerramos nada. Pero bueno, en fin, paciencia. Vamos a hablar ahora de otro multimillonario que no quería donar, sino que quería legar. 79 años, multimillonario, 520 hectáreas en Somerset. Se llama Benjamin Slade. Suena un poco a un vampire. Y el tipo ya había tenido una hija, pero no estaba contento. Quería un varón. Estas son cosas así de gente de estas cosas, ¿no? De que era un varón para no sé qué. Y entonces no tenía dónde poner la semilla. Ya estaba haciendo casting de mujeres. Y lógicamente, con ese panorama de 79 años y que tienes que encima darle un hijo, pues no se ha apuntado nadie. Le está bien empleado por capullo. Entonces, el tipo, después ya de darle muchas vueltas y haberlo intentado de muchas maneras, el dinero no lo puede todo, está ahora pensando alquilárselo todo a un grupo hotelero. Así es la historia. ¿Qué os parece? Empieza fuerte, pero acaba en la triste realidad. Sí. Acaba en la triste realidad. No aparece nadie que quiera pasar por caja o... Bueno, claro, porque luego él quería donárselo al eventual hijo que esa mujer le diera. Y la mujer, claro, la mujer pillaría cacho, usufructos, dineros y tal, pero suena tan mal y da tanta pereza que no se apuntó nadie. Hay que tener todavía fe en la humanidad. Después de esta historia, ¿sí? ¿Lo veis bien? Te acabamos de responder, Saldaña. Sí. ¿Qué día fue la convocatoria? Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya lleva 4 años. Como las redes lleva sociales. 4 años, o sea, desde los 75 a los 79 y nada, Eso está ya... Eso está ya revenido. Inerte, sí. Revenido. Pues nada, ahora vamos a hablar de otro millonario que también tiene lo suyo y que ha hecho competencia a la Wikipedia y no os habéis enterado todavía. Vamos a activar todas las neuronas. Wikipedia. Aprende fácil y rapidito. Wikipedia.
autor de la letra, Juan Luis Saldaña. ¿Quién? No. ¿Quién sino que Elon Musk ha lanzado oficialmente la Grokipedia? ¿Sabéis que cuando estás en Twitter le preguntas a Grok, ¿qué es esto? Pues ahí, entre retales, restos y reliquias, se ha montado una Grokipedia con 885.000 artículos. ¿La sacó anteayer? Y pues el tipo dice que lo ha hecho para contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Y los ha escrito él? Sí, no, los ha escrito la IA, sus minions. El propio Grok, que prácticamente se lo guisa y se lo come el tipo. Entonces he hecho búsquedas y Aragón sí que sale. ¿Ah, sí? Sí. Pero de los demás no salimos nadie todavía. ¿Se puede sugerir que salga algo? No. No es como la Wikipedia en la que tú puedes decir Javier de Sola, interesante profesor, tal, galardonado, radiofonista, nada, no te deja. Y entonces es todo, dicen que en el futuro igual sí, pero que así consiguen quitar sesgos, como estabais hablando antes, y buscar la objetividad, el rigor, la transparencia. Y bla, 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 bla. Sí. Wikimedia Foundation, que es la que lleva la Wikipedia, se ha quejado y ha montado pues ya un proceso para entender cómo funciona la Grokipedia. Entonces, bueno, podéis hacer búsquedas en Grokipedia y veréis, a ver, no está todavía, estoy en ello, está todavía traducida a muchos idiomas, ¿a qué no, Sara? No, pero es interesante. Lo primero que he buscado, no sé por qué, ha sido Real Zaragoza. A ver qué decía. Bueno, sabe más que yo. No. Titular, la Grokipedia sabe más que yo. No, pero me hace gracia, ¿no? Que dice, the club's main rivals, o sea, los principales rivales del Zaragoza son la S de Huesca y luego dice el Numancia y el Osasuna. O sea, está bien informado, ¿no? Está bien informado. Está bien informado en este sentido, sí. Por lo menos Groki no apunta a rivales de primera red todavía. Que se lo agradecemos, ¿no? Saldaña no va a de sangre. Sola. No va a sangre. Si eres tú. Hoy era el día, El Javier. más pesimista de Aragón Radio con el Zaragoza es Javier de Sola. Esto lo vengo diciendo, se nota en el tono. Y mira que opinas poco, pero se te ve. Tienes que levantar esto de Sola. Taciturno. Está dolido. Hoy ha sido curioso. Decías otra vez el Real Zaragoza. Es el tono te delata. Sí. Tienes que levantar esto de Sola. Si no, ¿cómo vamos a creer? Reflexiona. Lo pensaré. Vamos a hablar ahora de un gimnasio que regala Porsches Panamera. Es mi bro, mi shimbro. Sin él nada levanto yo. Es mi bro, mi shimbro. Sin él nada levanto yo. ¿Tú eres un poco Jimbro de Sola? No. Algo tienes. No, precisamente. Sí, pero te va. Un gimnasio de la ciudad de Binzhou, en la provincia de Shandong, de la prefectura de Weiding, del país de Trintran. Mola seguir así y no acabar nunca. De Trintun, Finfon. Ha lanzado un reto realmente llamativo. Ofrece un Panamera. Por cierto, en China los coches no son Porsche Panamera. No. Yo estaba allí, están todos los coches clonados. O sea, tú vas y dices, mira, un 911, pero no es un 911. Mira, un Touareg, y no es un Touareg. Es copiado. Lo han hecho allí, pero es igual. Entonces, el Panamera que regalan aquí no será un Porsche Panamera porque el Panamera real tiene un 200% de impuesto. Entonces, yo supongo que estos chinos no son tontos y tal. Entonces, el que pierda 100 libras de peso, no de dinero, unos 50 kilos, en 3 meses, le regalan el Porsche Panamera. Entonces, claro, a ver, hemos visto grandes remontadas como la de Ibai, el famoso youtuber, pero ha llevado mucho trabajo, varios intentos y no es fácil. Entonces hay contestación y gente que les dice que no jueguen con la salud, no juguéis con la salud. Pero bueno, para apuntarse, no te creas que es gratis, hay que meter $1.400. Unos 10.000 yuanes. O sea que ya vas con compromiso. O sea, que los que se inscriben son los que pagan el Panamera. ¿Suena un poco piramidal? Sí. Entonces, bueno, dicen que perdiendo medio kilo al día llegaríamos. También se puede dar el caso de alguien que no esté gordo, que se ponga gordo, yo que sé, como Santiago Segura Pacer de Torrente, que engorda, adelgaza y lo lleva muy trillado. Igual ese tipo de gente que tiene esa facilidad, algún actor de esos, del método adelgazante, podría hacerlo. ¿Bien? Sí. ¿Nos apuntamos? No. Pero puedes apuntar a alguien. Pero tienes que pagar esos $1.400. El problema de Sola es que apuntar a alguien equivale a decir que a ese alguien le sobran 100 libras. Eso es verdad. Y eso es verdad que a alguien, si nos quitan 100 libras a alguno no lo contamos. Ya. Entonces hay que buscar a alguien ya de buen comer, pasadito, de buen año, tal. Entonces, bueno,
Vamos a dejarlo ahí y igual nos lo engorda. pensamos, sí. Igual en estos 3 meses engorda. Claro, engordar, eso, como lo que dicen, no, nadar para morir en la orilla, pues hay que engordar para ganar un Porsche Panamera o lo que sea. Luego traértelo de China aquí también tiene su aquel. Puede ser caro. ¿El coche o el que participe? El coche con el tío dentro, sí. Vamos a hablar ahora de el dios griego de la sabana. Qué bien suena esto. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. Un peluquero salvatrucha y mandó a parar su casa. Como El dios griego de la sabana. Un fotógrafo captura a un león con una melena, como estábamos hablando hoy de pelos y tal. Ahora vamos con la escobilla, Con una melena tan majestuosa que parece irreal. La melena del león que está en la reserva Masai Mara. El león se llama Nzuri, Nzuri. Es una melena rizada. Elegante, muy bonita. Sí, es un león así, parece un chispi, uno de estos chavales que van ahora con el degradado, pero le queda bien. Suri es hijo de un legendario león que se llama Oleópolos. Y entonces dice que se han dado unas condiciones de humedad, genética y combinación del secado natural que le han dejado el pelo así. No es fácil llegar a esto y encima hace, también dicen, el efecto de una permanente. Entonces es un león que queda así cuando ruge. No es tan convincente porque parece un poco un león algo tuneadillo, pero algo... Ha pedido hacerse rastas. Ha pedido. Lo que pasa es que los de la reserva creo que no están por la labor. Pero León ha dicho, oye, unas rasticas aquí me quedarían bien, ¿no? León Rastafari. Es verdad que la melena de león se ha trabajado poco y da mucho juego. El rey de la selva quiere más atención de Sola. Muy bien. Vamos a leernos los mensajes que queremos ver aquí en No, que esto lo vamos a dejar para mañana. Vamos a pensar a ver qué hacemos con esto. Pero que vamos a ver, entonces tenemos que decidir. Sí, y mañana, por ejemplo, llamamos al oyente que resulte ganador. O no sé, o coges a 2 de los que hayan mandado mensajes y los pones en un cara a cara. Esa es buena, ¿eh? Por ejemplo. Y tú tienes ahí ya... Tenemos mensajes, sí, tenemos mensajes. ¿Y son divertidos? Tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Entonces yo puedo ponerme... O sea, la gente simplemente pide, Saldaña, no hace chistes para pedir. Pero les habías pedido ingenio. Es que no les hemos pedido No nada, les hemos pedido en nada. realidad. Entonces podemos contactar ofrecido. con 2 finalistas Eso es. y hacer mañana la gran final por la escobilla de Donald Trump. Esto me está gustando, ¿eh? Entonces tú ahora me pasas y yo me pongo en contacto con ellos. Eso es. ¿Te parece bien? Mañana se viene un gran contrainformativo. ¿Y qué podemos pedirles? Lo que tú quieras. Les podemos pedir... bueno, mañana se nos ocurre. Pórtate algo. bien, ¿eh? Lo que tú quieras. Sed buenos. Mañana les pides los mañana que más. quieras. Vete a pensar, anda. Vale, pienso. Que vaya bien la mañana. Gracias, Saldaña. Buena mañana, adiós. Tony. Que vaya bien el día. Gracias. Hasta mañana, Sara. Hasta mañana. Hasta mañana, oyentes. de las